Estamos ya con Guada y con todo el equipo de La Vez para compartir con vos información urgente de lo que está pasando en la guerra. Guada, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, Franco, buenas noches. Bueno, la noticia de último momento tiene que ver con un nuevo ataque a una sede diplomática de Estados Unidos en este cuarto día de este conflicto creciente entre Estados Unidos, Israel e Irán. Qué imágenes que estamos mostrando, ¿no? Que muestran lo que es la guerra realmente. Y el capítulo del día tiene que ver con la desesperación de Irán, que no puede atacar suelo estadounidense, por lo tanto intenta atacar las sedes diplomáticas de Estados Unidos en otros países de Medio Oriente, ¿no? Con lo cual termina involucrando en esta guerra a otros países, Guada. Exacto, algo que al principio se esperaba que el ataque de Irán, la respuesta de Irán tenga que ver más con atacar bases militares de Estados Unidos, algo que ocurrió el primer día, pero que luego terminó sumando las sedes diplomáticas, como bien decís, Franco. Y se van sumando además otros países con presencia militar en la zona, incluso Europa, ¿no? A través de Francia, con el portaaviones Charles de Gaulle, que desde hace algunos días, desde ayer, que ya lo enviaron a la zona, y también Inglaterra. Claro, bueno, en el caso de Francia, Macron dejó muy claro que se trata de un ataque defensivo porque incumbe a bases militares de Francia. Y en el caso de Inglaterra, la pregunta es, ¿qué pasa con la OTAN, no? Se están atacando países miembros de la OTAN y se espera algún tipo de declaración con respecto a cómo van a ser los próximos pasos de la organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? Bueno, lo primero que ocurrió fue el ataque a Chipre, que eso también generó la reacción justamente de Europa, y por eso movilizaron allí el portaaviones Francia, también Grecia, ¿no? A través de aviones, con lo cual se van sumando más países. Irán parece absolutamente solo, ¿no? En este momento, absolutamente en soledad, Irán, intentando desesperadamente atacar con drones las embajadas de Estados Unidos en distintos lugares, ¿no? Hemos mostrado hoy, Guada, hablábamos con Dubái, con argentinos que están allí varados en Dubái porque no pueden salir, además, ¿no? No hay vuelos, se cierran los cielos y no pueden regresar a la Argentina. Claro, y mencionemos también lo que está ocurriendo con el estrecho de Hormuz, que es la salida principal del petróleo de Medio Oriente, algo que ya salió Trump a aclarar que van a escoltar los barcos petroleros con la Marina de Estados Unidos, justamente algo que Irán está intentando evitar. Si te parece, Franco, le damos la bienvenida a Pilar Rahola, que es una de las analistas más lúcidas, ¿no? En las cuestiones de Medio Oriente. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, me gustaría primero tu opinión sobre este conflicto. Se esperaba después del jueves, en donde habían fracasado unas negociaciones un poco de bajo perfil, por no decir casi secretas, para tratar de convencer a Irán de que mostrara cuál es su capacidad de creación de armas nucleares, algo que el jueves fracasó en Ginebra y 2 días después terminó con estos ataques cruzados. ¿Cuál es tu visión de este conflicto? Por un lado están diciendo, bueno, Netanyahu va a ser rápido, pero que dure lo que tenga que durar. Trump, que le pone fecha casi de vencimiento, 1 mes, 6 semanas. ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, la primera es que las negociaciones no eran, digamos, una cortina de humo, porque la decisión de atacar Irán estaba tomada desde hacía mucho tiempo. Es evidente que este ataque era un ataque coordinado con muchísima inteligencia. Hoy sabemos, por ejemplo, que el ataque directo a Jamenei estaba preparado desde hacía años en el aspecto de inteligencia y planificado ya de una forma muy precisa a los últimos meses. Por tanto, es evidente que hasta el último minuto se jugó un poco con el tema de la negociación, pero estaba claro que esa negociación no existiría y que se acabaría en guerra. Yo creo que la decisión final de que de que Israel iba a entrar en guerra se da a partir del
del 7 de octubre del 2023. Con el ataque de Hamas en el 7 de octubre y con la percepción de que Irán es el mastermind de toda esa operación, Israel ya considera de manera lógica y urgente que Irán es un país ya no para un enemigo para vigilar, sino un enemigo para abatir. Y esa percepción la tiene no solo Israel, la tiene también Estados Unidos y la tienen varios países del Golfo, en el sentido de que el régimen no va a negociar nunca, la carrera nuclear la van a mantener y además va a desestabilizar toda la región. Era a través de todos los proxies que tenía. A partir de ahí, cuando se podía producir una guerra con Irán, que ya parecía absolutamente predestinada e inevitable, tenían que pasar tres cosas para que la guerra se produjera. La primera, que Israel ganara su propia guerra, es decir, frenara y ganara a Hezbollah en el Líbano y a Hamas y a Yihad Islamía en Gaza. La segunda que tenía que pasar es que Siria cayera, porque era la puerta de entrada fundamental para todos los proxies. Y la tercera, que Trump llegara a la Casa Blanca. Todo esto pasó y la guerra a partir de este momento ya se empezó a planificar, yo creo que de una forma muy precisa. Y después el día concreto en que se atacó es cuando en los informes de la CIA permitieron saber el lugar exacto, la inteligencia estaba preparada y se actuó. Lo digo porque yo nunca me creí esas negociaciones. Irán, por lo que sabemos, por la propia Organización Mundial Atómica, había mantenido escondido su uranio enriquecido. Hablamos de unos 450 kilos de uranio enriquecido al 60%. Intentaba continuar enriqueciendo, quería continuar avanzando, por tanto, por ese camino no había ninguna opción. Y por el camino de la desestabilización, el Irán de los ayatolás es un Irán imposible, no había opción. De manera que todo esto, a partir... Estados Unidos en realidad lo que está buscando es un cambio de régimen en Irán y que el tema del uranio enriquecido puede ser una excusa como ocurrió en Irak, por ejemplo. No, creo que no es comparable para nada Irak con Irán, ni en la forma ni en la manera, ni la inteligencia en Irak había fallado por todas partes, no estaba planificado, fue una acción de atropello, se equivocaron en todos los americanos porque desmontaron toda la administración, el país entró en un caos absoluto. Yo creo que los americanos han aprendido mucho de los grandes errores que cometieron en Irak. Pilar, y yo creo que en este caso... Dígame. ¿Qué pasa en Europa con estas reacciones? ¿Hay preocupación porque escale, porque Irán ataque también sedes europeas? Y además contanos el capítulo de Trump y España, porque hoy Trump le dedicó frases muy duras a España y a Pedro Sánchez. Sí, acabo un momento solo la pregunta de si el uranio, el tema de la guerra nuclear realmente era muy preocupante para los americanos, para Israel por supuesto, pero también para Europa. Y luego el hecho de que un Irán gobernado por los ayatolás no permite el cambio de paradigma en toda la región. Claro. Y la posibilidad de convertir esa región en un auténtico hub energético y económico que revitalice toda la zona, que es lo que quiere Arabia Saudita, es lo que quiere Emirates, es lo que quiere Bahrein, es lo que quiere Israel, por supuesto, etc. Y respecto a su pregunta, a ver, la posibilidad de que escale yo no la veo por ningún lugar. Es decir, la guerra se ha expandido, pero no se globaliza. Porque lo decían ustedes muy bien, Irán está absolutamente solo. Es decir, Rusia no va a entrar en esta guerra, China no va a entrar en esta guerra y no le queda ningún aliado. De manera que puede ir como una gallina sin cabeza disparando a una embajada y puede hacer daño, por supuesto, tiene capacidad militar, es una potencia militar en todos los sentidos, pero el ataque es colosal. Y como dice Trump, ni tan solo han empezado a hacerlo fuerte, es decir, hay una capacidad mortífera por parte de Estados Unidos y de Israel que Irán no va a poder sostener en el tiempo. Puede tardar 2, 3, 4 semanas, pero parece bastante imposible de sostener. Se le agota también. Y además, cada ataque masivo le va destruyendo la capacidad de reacción. Por ejemplo, yo creo que lo que quiere evitar Estados Unidos, me parece que Israel también, es la infantería, el pie a suelo. Es decir, que la guerra no derive en un tema... Exactamente. Claro. Por muchos motivos, ahí sí que podría haber el riesgo y el recuerdo de Irak.
Además, hablamos de una infantería por parte de Irán de 650.000 soldados activos más sus reservas. Estamos hablando de unas dimensiones muy grandes y un país muy complejo. De manera que no, además, ahí sí que habría una cantidad importante de víctimas civiles que todos quieren evitar. Israel y Estados Unidos quieren evitar porque quieren un levantamiento también de la gente. De manera que por ahí no lo veo. Pero la pregunta que nos hacemos todos, los que estudiamos este tema, es: ¿solo con la zona aérea, con el ataque aéreo y el ataque marino se podrá hacer caer el régimen? Está por ver. Yo creo que, contrariamente a lo que parece, aunque la guerra es muy aérea, el ataque real está siendo el del mar. Y ahí sí que es importante porque eso implica el estrecho de Hormuz y implica el hecho de que si un país con costa no tiene el dominio del mar, no tiene poder. Y creo que esa es la batalla de estas 2-3 semanas próximas. Va a ser a destruir, en la medida que sea posible, toda la marina iraní. Creo que hoy me parece que abatieron un submarino. Y garantizar el paso por el estrecho de Hormuz y no llegar a la infantería. Ese es el objetivo. Pero ahora, el objetivo finalmente, sin duda, es la caída del régimen. Te había preguntado, Franco, sobre la situación especial de España, sí, con las declaraciones de Trump con respecto a que no le permitieron utilizar las bases militares de España y que por eso, bueno, boicotearía el comercio bilateral con tu país. ¿Cuál es tu visión? A ver, yo soy de los que creen, y creo que en España empezamos a ser mucha gente, que lo que ha hecho Pedro Sánchez es una barbaridad. Es decir, Pedro Sánchez está equivocándose por todos lados en lo que serían sus alianzas naturales. España es un país democrático de la Unión Europea que tiene que estar al lado de Inglaterra, Alemania, Francia. Francia acaba de enviar el Charles de Gaulle que tiene propulsión nuclear hacia allí. Es decir, en el momento, nadie en Europa y sobre todo ninguna democracia quiere que el régimen aguante. Nadie. En estos momentos la voluntad de que el régimen de los ayatolás sobreviva a esta guerra, yo creo que no existe en ninguna cancillería europea, más allá de la Cancillería española, que ha optado por una posición del viejo antiamericanismo de los años 80 y 90, lo ha resucitado, por dos motivos, básicamente. Uno es porque realmente Pedro Sánchez está radicalizando sus posiciones ideológicas, se está podemizando, o para entenderlo en Argentina se está kirchnerizando. Sí. Y la segunda, porque Pedro Sánchez es un presidente rodeado, no tiene mayoría parlamentaria, no puede aprobar presupuestos, prácticamente no puede aprobar ninguna ley porque no consigue los consensos necesarios, tiene la mitad de su gente en temas judiciales y tiene unos problemas de infraestructuras y de servicio público muy importantes. Entonces, ¿qué ha hecho desde hace tiempo? Primero se puso la kefía palestina y salvó la causa palestina. Después se peleó con Trump para salvar Europa. Ahora se ha peleado con Elon Musk para hablar de Twitter. Y finalmente ahora se pelea, digamos, se pone al lado de Irán. No se pone, pero lo justifica, sí, digamos, claro, su posición. Es una locura. Pilar, ¿Se llegará a la ruptura comercial? Veremos. Sí, dime, perdón. Pilar, una de las consecuencias que está trayendo este conflicto es la suba del petróleo, que claramente en algunos sectores los beneficia y en otros perjudica. Hablabas del estrecho de Hormuz. Ahí China es el más perjudicado porque básicamente se abastece de energía de ahí. ¿Cómo ves que China vaya a manejar esta situación y cuánto tiempo crees que puede estar este tema con el suministro energético y las consecuencias que eso trae? Yo creo que para Estados Unidos es prioritario absolutamente garantizar el paso por el estrecho de Hormuz. De ahí que Irán juegue con este tema porque sabe que es un tema estratégico. Pero ahí también Irán se va a quedar sin aliados porque todos, excepto Irán, tienen un interés en salvar esa. Y entonces, a partir de aquí, veremos cómo se producen las maniobras militares. Pero yo me creo a Trump cuando dice vamos a garantizar el paso, porque es evidente que esto afecta a la economía mundial de una manera muy, muy directa. Y respecto a China,
es importante porque China, lo hemos ido viendo a lo largo del tiempo, China tiene una posición de dominio estratégico y económico. Vemos su influencia en Latinoamérica, por ejemplo, tan importante. De hecho, parte de la política de Trump es frenar a China y su capacidad. Pero lo que no hace China es colonizar por la vía ideológica. Lo hemos visto en Venezuela, lo veremos en Cuba y lo vimos en Siria y lo estamos viendo en Irán. China no va a entrar en guerra. No, fíjense que su reacción respecto a Maduro, cuando Venezuela era un aliado estratégico, era prácticamente el silencio. También Rusia. En Siria pasó lo mismo cuando cayó Assad. Y desde luego, por lo que vamos viendo, analizando lo que está ocurriendo en Cuba, que va a ser la siguiente carpeta, tampoco no parece que ahí vaya. Al contrario, China se va adecuando a la situación e intenta ir cambiando sus posiciones en función de cómo va cambiando el paradigma. De manera que mi idea, y perdonen porque todo lo que podemos decir los analistas cambia al minuto, es decir, estamos en una situación muy volátil, pero mi impresión es que China no va a intervenir, más bien va a dejar que los americanos resuelvan el tema del estrecho de Hormuz, porque ciertamente les va mucho, y que nadie tiene interés en desestabilizar la economía mundial por culpa de esta guerra. Y hay mucha expectativa, Veremos Pilar, si lo consiguen. por el tema de lo que hagan los propios iraníes, ¿no?, con este régimen, ver si hay una reacción o no. Hoy hablábamos con una iraní que se escapó de Irán, que está viviendo en Uruguay, y nos contaba que hay, según su visión, ¿no?, hay muchísima gente que no está de acuerdo con el régimen desde hace 40 años, no de ahora. Es decir, hay una expectativa por ver para ver si efectivamente pueden recuperar su país. El régimen, las estadísticas que se barajan bastante fiables es que el régimen se aguanta solo con un 25% de la población. Una absoluta mayoría está en contra del régimen, pero desde prácticamente el 79, es decir, desde siempre, pero muy especialmente en las últimas décadas. Tenemos que pensar que se han hablado, por ejemplo, me imagino que han hablado con esta chica iraní que vive en Uruguay. Sí. Sí, Kia. La conoces. Es Kia. Tuve la oportunidad de estar un día con ella, fantástica. Y con ella entendí algo, también lo entendí con unos exiliados que hay en Barcelona, entendí algo que parece que no lo podía ver. Y es el hecho de que en Irán hay memoria de antes de la revolución. Exacto. Es decir, los papás de esta chica vivieron una época de libertad. Las mujeres persas son muy potentes. Yo estuve con Shirin Ebadi, premio Nobel de la Paz, que fue la primera juez de Irán a llegar en un altísimo cargo, y que nada más llegar la revolución le prohibieron hacer de juez. Es decir, hay todo este mundo, los persas no son árabes, el islamismo radical nunca había entrado en Irán, es ajeno completamente a la historia y a la cultura iraní. De hecho, tienen una gran mayoría de la población atea, ¿no? Sí. Absolutamente atea. Y fíjense ustedes que los dos movimientos de oposición más importantes que hay hoy por hoy, que podrían formar parte de una transición, que sería el de Pahlavi, el hijo del Shah, pero también el de Miriam Rajavi, la que domina todos los grupos opositores más poderosos y más fuertes, que los dos obviamente exiliados. Ambos dos hablan de una república laica, es decir, nadie se plantea una república religiosa en absoluto. Una teocracia, como es ahora. Ahora, ¿qué pasará? O sea, cuando Trump dice ahora va a ser el momento de que se levante el pueblo iraní, no creo que hable en estos momentos. Al contrario, el mensaje que se envía al pueblo iraní es: ahora quédense en casa porque ahora estamos en momento de guerra. Pilar, pero sí que se está... ¿Perdón? Acá Lucas Morando, yo te quería preguntar algo vinculado a lo que te preguntó Liliana, y tiene que ver con cuánto crees vos, más allá que algo mencionaste, cuánto crees que va a durar todo esto. Porque obviamente para la Argentina, cada vez que hay un temblor en el mundo, a nosotros nos afecta muchísimo. Y sobre todo, ¿cómo crees que nos afecta esto a la Argentina, si es que nos afecta, más allá de que va a subir la nafta y todo lo que sabemos? Bueno, en el tema económico os va a afectar como nos afectará a todos, quizá un poquito menos que a nosotros, porque creo que en Europa esto sí que es un castigo muy directo. Pero, a ver, la posibilidad de saber cuánto durará la guerra, yo no me atrevo de ninguna manera porque, repito, es muy volátil. Yo soy de los que creen que no durará demasiado, que Irán no podrá aguantar esta ofensiva,
porque estamos hablando realmente de una operación militar por parte de dos gigantes militares, porque Estados Unidos es el gran gigante, pero Israel es también un gran gigante, además con un trabajo de inteligencia en el exterior, pero también en el interior. Se ha hablado poco de la cantidad enorme de ayuda desde el interior que ha tenido la inteligencia israelí y americana en su operación. ¿Demasiado son semanas o meses, Pilar, para vos? ¿Qué es de que no dura demasiado? Yo creo que son semanas. Semanas, okay. Porque si fueran más que semanas, entraríamos entonces en infantería. Es decir, la guerra, en el sentido que lo tenemos ahora, tiene, y además creo que es la voluntad, tiene una fecha de caducidad, entre otras cosas porque también se agotan, digamos, por ejemplo, la cúpula de hierro israelí tiene la capacidad que tiene, pero los misiles también. Los misiles iraníes están, una parte importante, en auténticas ciudades subterráneas, pero están siendo bombardeadas. No olviden que cada día Irán tiene menos capacidad militar y no hay ningún país por detrás que venga a decirle vengo a ayudarte. Claro, pero Pilar, esto no es Ucrania, esto no es Ucrania que China fue al rescate. Claro. Esto están solos. Pilar, ¿cómo estás? Buenas noches, Bruno Giacono te pregunta. Me preguntabais por la afectación en Argentina. El impacto en la Argentina, sí. El impacto en la Argentina, a ver, Argentina es especialmente sensible porque hablamos de Irán. De hecho, que hayan puesto como jefe de la Guardia Revolucionaria al ideólogo del atentado de AMIA ya tiene aquí una carga simbólica impresionante. Hasta la tiene esta pequeña cuestión simbólica de la calle Pasteur, ¿no? Que es el ideólogo que mató a más de 80 argentinos en la calle Pasteur de Buenos Aires, muere en la calle Pasteur de Teherán. Imagínense, esto tiene casi parece una cuestión bíblica, ¿no? Pero más allá de esto, Argentina obviamente es un país aliado claramente con Estados Unidos y con Israel, y por tanto podría estar dentro de los objetivos que tiene Irán, que además tiene una especial inquina con el presidente actual, ¿no? Pero yo soy de los que creen, estoy bastante convencida, que capacidad en estos momentos de Irán para hacer algún tipo de atentado exterior no la tiene. Irán está en estos momentos en una guerra por su existencia. Claro. Y está absolutamente rodeado. No me lo imagino enviando milicias de Hezbollah hacia Argentina. Me parece bastante inviable en estos momentos. Claro. Yo creo que esto está muy centrado, parece muy global, porque hablamos de Bahrein, hablamos de Chipre, pero sin embargo en el fondo está muy concentrado en aquella zona y por parte de un solo agente, que es Irán. Sí. Y no veo allí, excepto Pedro Sánchez, que ha decidido aliarse con lo más raro del mundo, el resto de Europa yo creo que está bastante compacta en donde tiene que estar. Pilar, teniendo en cuenta esto que vos decís y que acabas de mencionar en la pregunta que te hacía Lucas, que para vos el conflicto dura unas semanas o poco tiempo, independientemente de cuánto, ¿esto cómo se termina? ¿Con un gran ataque coordinado de Estados Unidos, con una especie de golpe de efecto? Algo que de alguna manera a las autoridades iraníes les haga tomar realidad de que no pueden contra Estados Unidos y buena parte de la Unión Europea? A ver, yo creo me imagino que la voluntad americana, que es la que de alguna forma habrán intentado buscar, es debilitar de tal manera al régimen que el régimen se vea obligado a un pacto final, que puede ser un pacto casi de rendición. En realidad sería lo mismo de Venezuela, pero a lo grande, porque Venezuela fue un chiste al respecto de esto, ¿no? Pero en Venezuela optaron no por hacer caer el régimen, sino por poner a Delcy para conseguir desmontar el régimen desde esa operación y llegar a una transición democrática. Y en Irán yo creo que una de las opciones posibles, si realmente queda muy diezmada la capacidad militar iraní, es finalmente que los que queden encuentren una salida pactada para ir hacia un proceso de transición. Me parecería lo lógico. No olviden que cada vez que buscan unos nuevos líderes acaban muriendo, es decir, no lo tienen tan fácil. Claro, hoy mismo pasó. Hoy mismo.
Y yo creo que debe haber fuga de gente diciendo yo no quiero el cargo en estos momentos, y perdónenme que es como un poco... Sí. Pero es así. Al que nombra de lo todas mata. formas, Sí. yo entiendo, pasaba un poco con Hezbollah, cuando mataron a Nasrallah y tal, como de golpe no había manera de saber quién iba a sustituir a los líderes que habían muerto, ¿no? El hecho es que en estos momentos el dominio de Israel en la región es total, y el dominio de Estados Unidos sin ninguna duda. Y además no hay ningún país, esto es muy importante, Arabia Saudita quiere que caiga el régimen. Claro. La actual Siria, por supuesto, Emirates, Bahrein, hasta Turquía. Porque además todos quieren formar parte del nuevo dibujo de Oriente Medio. Claro. Que va a ser realmente muy importante, porque lo que no se ha enterado Pedro Sánchez, o no ha querido verlo, es que va a quedarse fuera de esa remodelación del mundo. En el mundo están pasando dos grandes cambios de paradigma. Hay dos momentos calientes en el mundo. Uno es Latinoamérica, donde están ustedes viviendo, iba a decir sufriendo, pero no, al revés, gozando, viviendo unas sacudidas tectónicas impresionantes. ¿Quién iba a imaginar que de golpe Venezuela pudiera llegar a tener un futuro económico como el que va a tener cuando hace 2 días hacían colas para la leche y para el pan? Claro. Cuba está caliente, la situación está caliente, y Cuba va a ir a un proceso de transición seguro, y toda la región ha movido ficha. Fíjense qué tranquilito está Petro en Colombia, qué tranquilito está Ortega en Nicaragua, cómo están pasando cosas muy importantes. Y el otro gran movimiento sísmico se produce en la región, en Oriente Medio. Ya se produjo con los éxitos militares de Israel, y a partir de aquí con todo lo que va a ocurrir. Sí. De manera que no veo una guerra larga, no la veo. Claro, igual dentro de 3 semanas me decís que estabas equivocada, porque esto nadie sabe cómo puede acabar, pero yo no la veo larga. Una gran descripción, Pilar, de lo que está pasando, una mirada importante de lo que está pasando en Medio Oriente y en el mundo. Gracias por acompañarnos con tu análisis. No sé si estaba un poco dormida, porque a estas horas ya casi no. Sí, no me gracias aguanto, por eso pero... también, que sé que es muy tarde allí en Barcelona. 1 de la mañana, ¿no? Muchas gracias. Bueno, vale doble el esfuerzo. Gracias, Pilar. Muchísimas gracias. No, para nada. Gracias. Buenas noches. Saludos, gracias, buenas noches. Bueno, Guada, Bueno, clarísimo el análisis de Pilar Rahola. Sí. Bueno, muchas más incertidumbres, ¿no?, que certezas por estas horas frente a lo que puede ocurrir después de esta represalia por parte de Irán. Bueno, también hablando de movimientos tectónicos, obviamente en el plano nacional, la AFA también... Volvemos a nuestros problemas domésticos. Sí. El paro del fútbol. No pasamos la guerra, el paro del fútbol. Claro, reconfirmó entonces mediante un comunicado que además muchísimo más postergados los partidos de lo que se esperaba, ¿no? Los patearon para mayo, ¿no? 2 meses, exactamente. Ayer adelantamos un poco el tema Guada, que estaba peleado. Ahí estamos viendo el comunicado de la Liga Profesional, donde se confirma todo. La fecha 9, la de este fin de semana, se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo, es decir, dentro de 2 meses, quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10 del 5. Los cuartos, bueno, y ahí va dando todo el cronograma. Lo importante es que ¿qué pasó dentro de la AFA? Básicamente había una discusión que tenía que ver con lo siguiente. La verdad es que convocaron un paro por el procesamiento de Tapia y Tobillino. El procesamiento de Tapia y Tobillino no se levantó, el paro sigue. Había sectores racionales, como contaba Brunito ayer, que levantaba la mano y decía, che, la gente nos está... Iba a decir puteando. La gente nos está puteando, está molesta, no hagamos un paro, veamos cómo solucionarlo. Claro. Bueno, primó la opción de hacer el paro igual. ¿Pero vos me estás queriendo decir que hasta mayo no hay fútbol? No, fin de semana. Es esta fecha. Esta fecha se reprogramó para mayo. La fecha 9 se juega el 3 de mayo y después el fin de semana que viene. Solo no se juega este fin de semana. Claro. Bueno, sujeto a lo que pueda pasar, ¿no? En algún momento se pensó que se iba a levantar el paro porque primero había fracasado la estrategia, es decir, la gente en la cancha gritaba Chiquitapia Botón, y segundo porque había algunos dirigentes de fútbol que no querían el paro. De hecho, faltaron los dirigentes de River y de Estudiantes en la reunión de hoy, en el asado en la AFA, pero bueno, como está citado Tapia el jueves, tiene que ir a la justicia, está citado indagatoria, no les postergaron. Lo ratificó el juez, Franco. Jueves al mediodía, bueno, y eso por supuesto que va a ser también determinante frente a las decisiones que pueda tomar Chiquitapia usando a la organización de fútbol que no es su persona, ¿no? Utilizando este organismo del fútbol argentino para tratar de defenderse ante la justicia. Ahí estamos viendo los dirigentes que apoyan
el paro. ¿Querés que te lea, Guada? Esto es lo que planteaba Franco, ¿no? De las divisiones que había dentro de la AFA. Obviamente Tapia apoya el paro, Tobicino no hay ninguna duda. Malaspina de Argentino Junior, Mariotto de Banfield, Berlanga de Vélez, Russo de Lanús. Sí. Acá tenés la lista completa. Artime Belloso, de ¿no? Banfield. De Central, Leito de Tucumán. Leito, Belloso Matías es- Tapia. Sí. Matías Tapia, una obviedad, ¿no? Sí, claramente. Sí, el hijo del Chiqui. Exacto. Daniel Vila, obviamente unos artífices, y Stinfale, que tiene muchos vínculos con los árbitros. Insólito, ¿no? Porque no sé, nadie entiende qué buscan con el paro de la fecha de fin de semana. No, que la gente y se apretar, enoje Franco, porque claro. no van a cambiar a un juez o a la justicia No. lo que tiene que hacer, ¿no? No, pero suena como, mira, si me perseguís, yo te paro el fútbol. Te paro Sí, pero fútbol, para mí a es como pesar- dice Franco, a ver, acá la respuesta, una cosa es lo que veíamos por parte de los jugadores que se pusieron esa camiseta en favor de la AFA, pero en esos mismos estadios, el ejemplo más claro es el de Newell's. Salió a la cancha con la camiseta en favor de la AFA y en las tribunas Fueron era un abucheados. vendaval de insultos Si querés, contra Chiqui Tapia. Recordemos cómo fue justamente ese momento y otros momentos, porque ocurrió en varias canchas en donde el público dejó en claro su repudio hacia la figura de Chiqui Tapia. Veamos. ¡Lucas! ¡Lucas! Ahí vieron que es un hijo de parece. Uy, qué fuerte, por favor. ¿Quién? No, hombre. Ah, algo que suena en todos lados, Lucas. Algo le dijo Y algo dijo, sí. con 10 Racing. Me parece que es Un por gesto, el gesto del aplauso. Buen gesto. Y ahora frenó el cambio, Dabu, Bueno, y da la casualidad de que el único expulsado que tenía Racing en este torneo había sido Pardo. Pero, Contundente, Sí, ¿no? que lo aclaman a Tapia, ¿no? Sí, La sí, cancha. sí. no, pero esta es la prueba de que los jueces o el juez dice, ¿cuál es el respaldo al reclamo? Claro, exacto. No, y aparte, hasta en los recitales, o sea, en lugares muy populares se canta esto. Por eso no se entiende muy bien ese espejo distorsionado de De la los dirigentes de dirigencia, ¿no? fútbol Claro. que creen que si hacen este paro la gente lo va a salir a aplaudir. Lo que está pasando es totalmente lo contrario, ¿no? Exacto. ¿Qué se espera, Bruno, este jueves? A las 12 tiene que estar frente al juez, ¿no, Chiqui Bueno, Tapia? en Juez Amarante. rigor está muy bien lo que vos decís, Guada, pero en rigor, a ver, hoy se confirmó que Chiqui Tapia tiene que ir el jueves a indagatoria, pero vos sabés que él está citado a las 10:30, porque él está citado como persona jurídica y a su vez a las 12 está citado como presidente de la AFA. Él tiene que ir tanto a la mañana, a las 10:30, doble- y después a las 12. doble rol. Exactamente, en el marco de esta indagatoria por la causa de las retenciones indebidas de aportes por 19.000 millones de pesos. Ahí está la placa. Tapia deberá declarar. El juez Amarante rechazó este martes el pedido para anular la Él puede indagatoria de defenderse Tapia. ahí, ¿no, Bruno? Él va a Sí, Va a defenderse. defenderse, ¿no? En teoría. Fíjate vos. Bueno, esto acá está bien, a Puede las 12 está presentar un perfecto. escrito también, ¿o no? Claro, esto lo aclaro. Como es una indagatoria, es decir, él está en un rol de acusado, en este caso él puede o no declarar, Claro. puede presentar un escrito o puede declarar. Exacto. No es como si fuese como testigo, en donde Exacto, está obligado, no está obligado a decir a la verdad. declarar contra Me lo sí. imagino presentando un papelito como hacen la mayoría. Bueno, es muy Sí. probable. A ver, acá ya tenemos una especie de antecedente que son los argumentos que da la AFA para justamente pedir la nulidad de esta causa. Ellos lo que están diciendo es que no tienen ningún tipo de deuda con ARCA y lo que dicen es que existía una norma justamente de ARCA de 2024 que establecía la imposibilidad de cobro de los importes correspondientes a estas retenciones. ¿De qué se lo está acusando / investigando? De no haber pagado justamente estos 19.000 millones de pesos y haber colocado ese dinero en plazos fijos en pesos y en dólares.
Este es uno de los documentos que presentó Arca, denunciante, en el marco de esta causa, en donde ustedes van a ver desagregado mes a mes, desde mediados del 2024 hasta septiembre de 2025, la cantidad total de dinero que mes a mes no se aportó. Esa es la acusación de la... presentar a tiempo y el pago de impuestos es un delito. Cuando pasan 30 días. Lo pagamos, pero lo pagaron después y pusieron la guita a trabajar. Y peor el tema de aportes, ¿no? Violaron la ley Porque penal es una tributaria, retención. No solo no pagar un impuesto, sino es que quedarte con dinero que es del Estado. No es tuyo. Claro, acá una cuestión para que se entienda bien lo que dice Lucas. Cuando pasan los 30 días, a partir de los 30 días, si vos no hiciste el aporte, estás incurriendo en el delito. ¿Qué hizo la AFA antes de la denuncia? Tal vez tenían información, no lo sé. Pagó todo. Claro. Ahora, a pesar de haber pagado todo, no quiere decir que no estás incurriendo en el delito porque vos cuando lo tendrías que haber pagado no lo hiciste. No lo hiciste. Claro, exacto. Y como bien decís, lo que estaban haciendo es justamente invertir ese dinero para tener el cobro de intereses que además no están volcados en los balances, ¿no? Pero aparte hay que insistir en esto de que no es que no pagó un impuesto, sino que se quedó con la plata de los trabajadores. Claro, es retención, es más grave retención todavía. Es mucho más grave que no pagar. Ahora, el paro lo hacen porque él tiene que ir a declarar. A indagatoria. No lo van a decir nunca, pero es por eso. Ok, entonces, si lo llegan a encontrar culpable, tiene que pagar una multa, porque además no es que va a ir preso por esto. No, el tema es qué pasa cuando lo procesen en teoría. Sí, puede ir preso. Entonces, porque es penal económico. ¿Un paro general? No tiene antecedentes, ¿no? Sí, es verdad. Está bien. Me parece que ese es un elemento que el juez lo evaluará. El tema es que sí puede ser condenado, ¿no? En todo más que nada es una muestra de poder todo esto. Recordemos el caso de Cristóbal López, que también, ¿no? Por retención indebida de aportes, más la retención del impuesto a la transferencia de combustibles, sí quedó preso. Lo que pasa es que no pagó. Tampoco tenía Lo que pasa es que no pagó. Claro. Acá la AFA pagó. En este tarde, caso, pero el argumento de Tapia es... En acá realidad, me parece que corresponde una multa. Nos están hostigando porque nosotros sí ya pagamos y es un trámite administrativo, digamos, que faltaría, claro, ¿no? Pero de cualquier manera, que hay un dato que por lo menos es importante para Arca y que por eso se lo acerca al juez, es que AFA tenía la plata para hacer esos aportes en aquel entonces. De hecho, ¿qué es lo que le dice la Arca al juez? Le aporta un documento que marca que entre marzo del 24 y septiembre del 25, el periodo investigado, entraron a la AFA 500.000 millones de pesos. Es decir, ¿qué le dice Arca al juez? La plata para pagar todo estaba en las cuentas de la AFA. ¿Por qué no lo pagaron en tiempo y forma? Es lo que va a tener que explicar Tapia en la indagatoria. Probablemente lo que haya pasado es que históricamente estaban acostumbrados a hacer lo que querían y eso cambió y cambió la ecuación. De todos modos, entiendo yo que más allá de esta causa, que la inicia Arca, como dice Brunito, lo que más preocupa dentro del entorno de Tapia son las causas de afuera, porque no hay, si querés, un sistema que sea de alguna manera inducible a tomar algún tipo de decisión. Ahí está la preocupación de verdad. Complicado, Tapia. Complicado, la verdad que sí. Bueno, mucha expectativa va a haber el jueves desde la mañana. Los papeles. Ahí me están moviendo los papeles. La batiseñal que tiene hambre. Nunca le había hecho eso a Aguada. Nunca le había hecho eso a Aguada. Es verdad. ¿Te das cuenta? Yo no puedo escapar tampoco. Tiene cada vez más papeles. Y una carpeta. Una carpeta. Reforzado. Franco, te libero entonces. Hasta mañana. Muchísimas gracias. Chau. Y nos vamos rápido a Parque Patricios, derrumbe del estacionamiento de un edificio del Plan Procrear, 300 familias afectadas. Estamos desde el lugar con Julieta Bismara. Julieta, ¿qué tal? Buenas noches. Guada, buenas noches. Y sí, esto que realmente podría haber sido una tragedia, pero que se está convirtiendo también en una tragedia para las 300 familias que fueron, para las 300 personas, mejor dicho, que fueron evacuadas esta mañana. El derrumbe que tuvo lugar cerca de las 4:30 de la mañana. Afortunadamente no se registran heridos, pero bueno, ahora la situación es de las personas que no saben cuándo van a poder volver a su casa. Repasemos, estamos en el barrio Estación Buenos Aires, esto es en Parque Patricios, es uno de los Plan Procrear más grandes que se difundió en su momento y donde las familias ocuparon esto entre el 2019 y el 2021, casi todos propietarios, porque son viviendas obviamente que no pueden alquilarse, accedieron a ellas a través de un crédito hipotecario. Lo cierto es que de las más de 2.400 departamentos en estos más de 50 edificios que tiene este complejo, todo tuvo lugar en el sector 2, que se encuentra aquí detrás de este edificio que estamos viendo nosotros, pero quiero charlar con una de las chicas que estaba esta madrugada. Imagínate el susto de despertarte teniendo que evacuar tu casa. ¿Cómo estás?
Hola, bueno, ahora estamos un poco mejor, más tranquilas. La verdad que ha sido muy fuerte, un shock para nosotras porque a las 4:30 de la mañana yo sentí como el temblor y el impacto. Entonces nos despertamos y todos los vecinos como que gritaban, era un caos, habían niños, la escalera, todo era un absoluto caos, nadie entendía nada de lo que pasaba. Fue muy fuerte, la verdad, porque no te esperás quedarte sin nada, porque literalmente tenemos toda nuestra vida adentro, o sea, todo. Hay, no sé vos con quién vivís, pero hoy evacuados con chicos chiquitos, con mascotas y los autos. No sé si en tu caso vos tenés auto, pero Guada, son más de 60 los autos que estaban en el subsuelo, en el garage, en donde se dio justamente este patio interno y que quedaron destrozados. Exacto, salimos, teníamos niños, bebés que estaban literalmente sin nada, porque te levantás, o sea, a las 4 de la mañana y no esperás que tu casa pase todo esto. Entonces salimos todos de forma muy precaria, gritando. Nosotros tenemos una vecina que tiene un niño discapacitado, automáticamente tratamos de ayudarla, pero fue realmente horrible. Y nada, ahora vinimos a ver qué es lo que pasa, porque en realidad nosotros sacamos nuestra ropa para pasar la noche, porque los igual dejaron entrar al mediodía acompañados de Defensa Civil, ¿no? Exacto, pero solamente 10 minutos a sacar lo más básico, porque supuestamente todavía no saben qué es lo que pasa adentro, si hay peligro, si no hay peligro. Pero bueno, todos tenemos nuestra vida adentro, todas nuestras cosas, nuestros ahorros de un montón de tiempo. ¿Les hablan de plazos, de cuándo van a poder sacar más cosas o cuándo van a poder volver? Por ahora no. Sé que en la tarde como que se manifestó una persona medio responsable porque no aparecía nadie a darnos ningún tipo de explicación o a decir qué es lo que pasaba. Y nada, éramos 200 familias tiradas en la calle esperando algo. O sea, fue horrible, la verdad. Ahora, hay muchos vecinos que denuncian que ya había problemas de filtraciones y que estaban trabajando, de hecho, en un problema que había en este patio. ¿Puedes contarme un poco de eso? Este problema viene desde que empezamos prácticamente, hace 5 años, que habían goteos ahí en el garage, como que todo el tiempo mandaban videos, fotos, pero tengo entendido que incluso los vecinos trataban de hacer firmas, trataban de denunciar. Hay una chica que es abogada que vive justo en mi bloque, en la parte de arriba, estaba todo el tiempo tratando de hablar y de dar una solución, pero no, o sea, tuvimos que esperar a que pase esto, que gracias a Dios no hubo ningún herido, pero podría haber sido muchísimo peor. Sí, por la hora, ¿no? No hubo heridos. Si no hubiera sido los chicos para jugar, ¿no? Exacto, todo el tiempo hay personas, están los niños, estás tomando mate en la tarde, los niños que salen del garage en la mañana al colegio, o sea, en 1 hora más todo eso estaba activo. Entonces, la verdad que fue muy fuerte, muy horrible, todos quedamos en shock y nada, ahora esperamos que todo se pueda resolver, obviamente con la esperanza de recuperar nuestras cosas, nuestra casa, porque, o sea, es el esfuerzo de toda nuestra vida prácticamente. ¿Vos hoy particularmente dónde pasás la noche? Tenemos familiares, gracias a Dios, y vamos a pasar la noche ahí, pero nada, o sea, tuvimos que entrar a sacar nuestros instrumentos de trabajo para continuar, porque nada, o sea... Muchos de tus vecinos pasan la noche en hoteles que dispuso el gobierno de la ciudad. Muchísimos de los vecinos decían que ellos no tienen dónde ir, o sea, son personas, muchos de ellos personas discapacitadas, que están solos, que tuvieron que venir sus padres y dijeron, nosotros no vamos a quedar acá hasta que se resuelva, pero bueno, esperamos que todo se resuelva pronto. Como te digo, estamos agradecidos con Dios porque por lo menos estamos todos sanos, pero es una tragedia y nada, en shock, seguimos en shock. Muchas gracias por quedarte para contarme. Y no quedan muchos de tus vecinos, creo que sos de las pocas que quedan aquí. Sí, nosotros ya habíamos ido a casa, pero volvimos a ver qué es lo que está pasando, porque obviamente tenemos todas nuestras cosas, queremos saber si vamos a poder volver a sacar algo más o qué es lo que va a pasar. Pero no te dejaron pasar, ¿no? No, así que nada, vamos a ver qué sigue. Pero muchas gracias por estar y por difundir todo esto, por acompañarnos. La verdad que agradecidísima con todos los vecinos. De madrugada se levantaron con colchas, con zapatos, porque había niños que estaban descalzos, llovía, hacía mucho frío. Entonces, nada, la gente la verdad que muy generosa, todos muy amables, pero bueno. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y por todo. Nos gracias. vemos. Bueno, en la palabra de ella, Guada, la de cientos de vecinos que esta mañana estaban justo acá.
estaban en esta esquina y como decía ella, es tremenda la cantidad de vecinos de otros edificios que bajaron para darles una mano, para acercarles agua, porque bueno, la situación es para ellos ahora incierta. Hasta ese momento creían que iban a poder volver a entrar a agarrar sus cosas, pero ahora no saben cuándo van a poder volver. Mañana recién comienzan las pericias, va a estar la remoción de escombros, pero no sé si vieron las imágenes. Hay uno de los edificios, son, entiendo, 3 salas, A, B y C. El edificio A, de ese sector 2, que es donde sucedió el derrumbe, se ve como la planta baja está completamente por encima del derrumbe, o sea, se ve el hueco del estacionamiento. Mientras y por hablas, encima estamos viendo está ya el justamente edificio. ese detalle en donde, sí, de casualidad no afectó el edificio, por lo menos hasta ahora, porque está muy pegado a la zona de derrumbe, a la planta baja de esa torre, ¿no? Y hay un informe de bomberos que detectó que hay potencial riesgo estructural, por lo cual se espera que esto va a llevar varios días, ¿no? Como bien decís, recién van a empezar las pericias y eso va a llevar tiempo, ¿no, Lucas? Te cuento un poquito la cronología de lo que pasó, que terminó lo que estamos viendo, que es bastante insólito. Esto que estás viendo es parte de un complejo de viviendas sociales, básicamente las que hace el Estado, que las encabezó Cristina Kirchner, en su momento lo anunció, 2016 empezaron los trámites para la obra, se termina inaugurando en 2021, la inaugura Alberto Fernández, ahora lo vamos a ver, también con la aprobación del gobierno de la ciudad de ese momento, esto hay que aclararlo. En su momento el gobierno de Larreta, Maquieira, que era el titular del Instituto de la Vivienda, termina aprobando esta obra. Lo que pasó hoy es que evacuaron 175 departamentos, que son más de 300 familias, obviamente que viven en esos departamentos, y la pregunta es, lo que pasó técnicamente es que el cálculo, lo que van a estudiar, es el cálculo que la pared del techo del garage, la losa del garage, no soporta el peso que tiene arriba. Claro, le pusieron tierra, le pusieron pasto y se vino todo abajo, que son las imágenes que veíamos del dron. ¿En qué derivó eso? Que ahora las columnas que sostienen a un costado del edificio se puedan venir abajo y con esas parte del edificio. Eso va a llevar tiempo. Entonces no queda claro cuándo van a poder volver a sus casas las 170 familias. Hoy están durmiendo en un hotel, pero la verdad que hay mucha preocupación entre la gente. Además, porque tiene solución, no creo que sea tan fácil. Tiene solución, pero por ahí es una obra que lleva bastante tiempo, ¿no? Ese es el problema. Ahora, si quieren, podemos ver al Alberto. Hay que ver también qué pasa con la constructora sudamericana, COSUD, que es la empresa que hizo la obra. En su momento la hizo Riva, también una constructora muy conocida. Y cómo termina todo esto y quién que suelen garantizar, digamos, la obra por 10 años, ¿no? Sí, claro. Son responsables de lo que pueda ocurrir a nivel estructural durante 10 años. Esto es una obra de hace 5 años, con lo cual sería, por supuesto, responsable. También ahí, como decía una de las afectadas, ¿qué es lo que pasó? Que hubo muchos vecinos que en los chats de vecinos le pedían a la administración que hiciera algún tipo de obra porque veían que había pérdidas. Con esto, justamente el pasto y la tierra mojada pesa muchísimo más. Veían esto los vecinos, sin embargo nadie hizo nada, y también, por supuesto, a nivel controles del gobierno de la ciudad, ¿no? Que la persona que autorizó, que le dio final de obra a todo esto y que no calculó el peso total que va a tener que soportar la losa, que obviamente no resistió, va a estar en algún problema, ¿no? Pero bueno. Exacto. Esperemos. Bueno, Alberto hablaba cuando hizo la inauguración de este complejo de torres del Estado presente. Vamos. Cuando el mercado no está, está el Estado. Bueno, ahí estamos viendo de qué manera estaba el Estado. Escuchemos a Alberto Fernández en 2021. Con Jorge nosotros pensamos en el mismo procrear de siempre, aquel que creó Cristina allá en su segundo mandato, pero volver a ponerlo en la esencia de lo que era favorecer, facilitarle el acceso a un crédito a un trabajador y que pueda pagarlo, que no se convierta ese crédito en un problema. Porque la opción a esto es dejar que eso lo haga el mercado. Y cuando el mercado lo hace, el negocio es de otro. El negocio no es de quien necesita la casa. Y el Estado no está para hacer negocios, está para satisfacer derechos, para cumplir derechos, para dar derechos. No para hacer negocios. Para dar derechos. Sí. ¿Quién lo banca? Increíble, ¿no? ¿De quién es el negocio? Habría que preguntarse, ¿no? De hacer este tipo de viviendas. Y recordemos, Guada, que por más que el Estado ponga la plata, porque Alberto dice que lo financió el Estado con Procrear, hay una empresa privada que lo hizo, que se va a tener que hacer responsable. Estuvo emitiendo comunicados por todos lados, pero se ve que la losa muy bien no la hicieron, ¿no?
Bien, le damos la bienvenida a los legisladores Patricia Vázquez y Santiago Santurio. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar. Hola, buenas noches, gracias. Bueno, me gustaría primero su visión. Empezamos por vos, Patricia. ¿De cuál de los temas que estamos viendo? A ver, me imagino que viendo estas palabras de Alberto Fernández deben venir muchas cosas a tu cabeza. Bueno, el famoso estado presente, que en realidad lo vemos todos los días en las falencias que generaron porque cerraron todas las posibilidades de crecimiento, porque se fueron a construir ellos su propio poder siendo los dueños de la vida de los otros. Entonces es la manera perfecta que construye el kirchnerismo para tenerte cautivo. Fíjate que siempre construyeron, este modelo siempre construyó su relato y sus banderas en nosotros estamos a favor del trabajador. Y nos dejaron 50% de desocupados. Estamos a favor de la justicia social y dejaron 60% de pobres. Nosotros defendemos la industria nacional y cerraron cualquier posibilidad de crecimiento porque solamente se lo daban a las empresas amigas que además pescaban en la pecera, tenían el monopolio y hacían el negocio con ellos. En este caso, como diputada y experta, ¿quién se tiene que hacer responsable? ¿La empresa, el Estado o el que autorizó la obra? Porque la verdad que algo falló. Mira, técnicamente hablando, yo no soy una experta, soy abogada, no soy ingeniera. Bueno, pero como abogada, ¿por dónde irías vos? Como abogada, el primero que iría sería a la constructora, claramente, sin duda. Okay. Por eso tiene 10 años. Y ahí está exactamente, digamos, como Código Civil, tenemos la responsabilidad de la constructora. Creo que quien puso la plata, que además la pusimos todos nosotros, el Estado. Porque aunque Alberto diga que fue él y que el Estado es el que pone la plata, la ponemos todos los argentinos. Bueno, ese es otro tema. Habría que ver en qué condiciones se hicieron los contratos, de qué manera la que contrata verifica y controla lo que está haciendo la que fue contratada. Creo que acá hay una responsabilidad solidaria que habría que analizar en los contratos. Independientemente de que esta obra, bueno, evidentemente tuvo un problema estructural, ¿quién tiene que cuidar por los edificios? ¿Quién tiene que velar? Porque si no depende del consorcio que lo haga. Bueno, es el municipio el que te da el final de obra. Alguien tiene que ir controlando y diciendo, ojo, esta obra... Pero en su momento esto se hizo durante el gobierno de Larreta. Hay algún funcionario que puso el gancho, la firma del final de obra y la aprobó. No, al final de obra, pero yo digo el mantenimiento. Tiene que haber controles periódicos, ¿no? Sí. Bueno, a nivel estructural de los edificios. Es normal que haya controles, pero sobre todo el arranque. Te repito, si vos cuando arranca la obra tuviste un final de obra, tuviste un responsable municipal y de la empresa, de los dos lados, que dijo, ok, esto está en condiciones, bueno, sin ninguna duda, después no sé qué tipo de controles hace el dato porque por ahí no se sabe. Constructora Sudamericana, ustedes entran en la página web, no hace falta hacer investigación. Hacen mega obras para industrias, polos tecnológicos. Es una empresa que sabe. Acá hay que ver qué falló porque deben tener buenos ingenieros, no es que los quiera defender, hacen obras gigantes, como para no poder calcular que una losa arriba de un garage no puede soportar un poco de tierra. Bueno, claro. Por ahí estaban justo de presupuesto. Ha habido un ahorro, un ahorro en materiales, recordemos, ¿no? Ya con la inflación, recordemos en el 2021, con los precios de los materiales cambiaban una no los quiero acusar de algo que no sé, pero obviamente esa losa bien no estaba. Evidentemente bien no se hizo. Santiago, bueno, el gobierno es muy criticado por la falta de obra pública, ¿no? Y esto, por supuesto, el plan Procrear también tiene que ver con eso, no solo las redes viales, sino también la entrega de viviendas. Acá también estaba metido el mercado, porque es una empresa privada la que lo hizo. Claro. Sí, impulsado por el Estado, ¿no? Hay que saber que la generosidad de los políticos sale muy cara y es muy peligrosa. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque cuando dicen de el Estado tiene que garantizar derechos, esos derechos hay que pagarlos. ¿Y quién lo va a pagar? El contribuyente. ¿Esto con qué se pagó, esta generosidad de los políticos? Se pagó con más pobreza, se pagó con el cierre del mercado, se pagó con cepos, se pagó de un montón de formas y salió muy caro y encima salió mal. Con lo cual es un gran aprendizaje. Para mí el discurso de Alberto Fernández es muy elocuente y explica por qué hoy porque no es solamente que ganó Milei, por qué la gente se dio cuenta que la estaban currando con el Estado presente. Sí, ni hablar de la cantidad de obras, de viviendas que
inauguraban a pesar de que no estaban para entregar y quedaron abandonadas. Bueno, recordemos que en su momento, que es una metáfora espectacular del kirchnerismo, la constructora más grande argentina fue las Madres de Plaza Mayo con Joclender, sí, claro, que dejaron un montón de horas a medio camino, ¿no? Y la plata, claramente como siempre, la cobraron. Bueno, en Formosa ustedes también hace ya un tiempo mostraban un informe que eran unas 4x4, un techo, y lo vendían como una vivienda. Sí, era un informe tuyo. Exacto. Sí, era un desastre, y esa era la generosidad del político que paga eso con plata de otro. Ahora, el político no produce. Pero ahora hay una realidad. Así es. Hace décadas que los argentinos tienen dificultades para acceder a la vivienda. Claramente porque con inflación no había préstamos hipotecarios. Hasta que aparezcan préstamos hipotecarios, hay un bache. ¿Cómo se resuelve? Ok, vos me vas a decir al mercado, sí, pero hay una realidad, hay un montón de... Bueno, te hago un comentario con eso que me parece importante. Fíjate, justamente tuve una reunión con un ejecutivo de un banco. Perdón, ¿cómo sabés? Y porque ¿Cómo estamos sabés? hablando de créditos hipotecarios, juntarte con alguien. Inteligente. No va a ser alguien del campo. Es muy inteligente. No, pero... Porque estoy pensando en lo que imaginé cuando el planteo era lo que estaban cobrando de tasas los municipios. Este banco me decía que había trasladado sucursales de municipio a municipio, justamente en 3 de febrero fue uno de los ejemplos, La Matanza, 3 de febrero, pero 94.000 millones al año de tasas. Sí. 94.000 millones al año de tasas. Yo conversando con él, inmediatamente dije... Si el banco pudiera disponer de esos 94.000, 100.000 millones al año para créditos a tasa cero, de un montón de necesidades que tienen los vecinos, imagínate lo positivo de cambiar el eje los bancos de un municipio. Que les hicieron aumentar los encajes, entonces por eso no pueden dar crédito, ¿no? Pero acá, algo interesante de la discusión es, ¿por qué no había crédito antes y a partir de asumido Milei empezó a haber crédito, incluso crédito hipotecario? Eso está claro por la inflación. Eso No es por la inflación, era porque el negocio, había bancos que no tenían departamentos de riesgo, porque se la prestaban al Banco Central para reprimir la inflación, que encima no funcionaba. No, porque además, en definitiva, porque tenías déficit, obviamente los bancos colocaban títulos. Bueno, el negocio era un círculo vicioso que se enriquecían algunos políticos y algunos empresarios. Ojo, no le echo la culpa al banco, porque el banco es lógico que quiere hacer rendir el dinero de la gente que deposita sus ahorros. Está bien, pero... Ahora, el esquema que presentaba el Estado era la única forma es prestárselo al Estado para reprimir inflación. Más inflación, cero crédito. Eso se desarmó, que eran los famosos pasivos remunerados del Banco Central. Que para la gente es muy complicado, pero eso era una bomba hiperinflacionaria que estábamos al borde de caer, y eso se desarmó. Y empezó a haber crédito, y hoy hay crédito. Falta mucho, hay que bajar el riesgo, porque si vos tenés un país con un riesgo país muy alto, que es una de las principales preocupaciones que tenía Milei apenas inició el mandato, es imposible invertir y ahorrar y tener crédito en la Argentina. Argentina es uno de los países de la región con menos crédito hipotecario, ¿no? Bueno, y tiene razón de ser, porque arrancamos con Suecia, estamos comparando con países... Arrancábamos con el kirchnerismo con 2.900 puntos, se gana la elección, el kirchnerismo desaparece como un problema inminente, aunque siempre están ahí haciendo cagadas, y baja el riesgo país a menos 600 puntos. El mismo siempre está latente, ¿no? Siempre, yo no subestimo para nada. Pero también el gobierno está trabajando hace tiempo en lograr que los dólares del colchón vayan al sistema financiero, para justamente también tener esto. Que el banco oficie de banco y tenga los recursos para darlos y brindarlos al crédito. ¿Este año habrá préstamos hipotecarios accesibles, creen? Vienen. Las condiciones vienen dadas como para, porque vamos hacia eso. Yo no te lo puedo garantizar. Pero el camino es primero, una gran mejora de créditos hipotecarios. Antes era un sueño, ser algo imposible y nadie se imaginaba. Cuando vos ves que empieza a haber ingreso de dólares con inversiones, cuando ves que el riesgo país se empieza a bajar, cuando ves desburocratización, cuando ves que los bancos, para poder rendir sus ahorros, no tienen que dárselo al Banco Central, sino tienen que prestárselo al privado. Eso es lo que realmente, genuinamente activa la economía, no emitiendo dinero e imprimiendo billetes, sino eso es lo que genera crédito. Bien, hablando de plata, la plata mucha. ¿Llegaba a Chiquitapia? Esa es la gran pregunta. La escribe al revés.
Una gran capacidad. Bruno, ¿dónde está? Sí, mirá cómo escribe al revés. Lo que le faltaba a Tapia, ¿no? Le faltaba eso nada más. Otro el Da Vinci y la finanza. ¡Upa! Con la máquina de contar billetes. Este juego me gusta. La Rosadita 2. Ahí está, Patricia ya está, ya adivinó, les ganó a todos. Les iba a preguntar dónde estaba, estoy en la Rosadita de la AFA, claramente. Estamos recreando lo que es Lavalle 1718, esta oficina de Juan Pablo Vicón, que, a ver, si bien esto es una recreación, créanme que es exactamente lo que se ve en los videos de la AFA, es decir, bolsos con plata, no solamente dólares, sino también pesos, máquinas para contar billetes, escritorios y, de alguna manera, una gran pregunta, que es, todo esto, toda esta gran cantidad de plata, ¿terminaba en los bolsillos de Tobillino? ¿Terminaba en los bolsillos del presidente de la AFA, Chiquitapia? Bueno, de alguna manera hay un supuesto chat que está analizando la justicia y que ahora lo vamos a ver por primera vez, que da una pista sobre eso y hace que nos volvamos a preguntar, toda esta plata, la plata de la AFA, que salió desde la empresa de Faronia, un grupo de firmas fantasmas, ¿terminó en los bolsillos del presidente de la AFA? Mira, si querés, sí. Guada, chicos, vemos este supuesto chat que está analizando la justicia e intentamos responder esta pregunta. Esto es del 24 de septiembre 2021, ¿no? Exactamente. Esta es una supuesta conversación entre Juan Pablo Vicón y una persona que está agendada como Toby 2. Apa. Ustedes me dirán... Bueno, claro. ¿creen saber quién es? Sí, no nosotros lo ponemos dudas, textual, ¿no? Porque de alguna manera es lo que está investigando la justicia. Bueno, Carucha, yo estoy en Pilar y me piden en AFA 300.000 pesos. Le dice Toby 2 a Vicón. Ya me ocupo. Esta persona responde, un sobre así, Carucha, con 300 en la puerta de AFA. Y vean lo que viene ahora. En 15 minutos está el sobre, hermano, le habría respondido Vicón. Qué fácil. Dale, hermano, mandame una foto nomás, así le aviso. ¿A quién? Nos preguntamos. Ya le dejo sin fotos, hermano, y atención a esto. Ah, le pide, o sea que esa grabación de videos y de fotos podrían haber sido un pedido de Tobillino. Bueno, de alguna manera Toby, sí. ¿De Toby 2? Claro, de Toby 2, exactamente. Pero hay una trama, hay una parte de esta trama que es justamente una parte de esta supuesta conversación en donde de alguna manera aparece este nombre, aparece el nombre de Tapia, si podemos lo mostramos porque es la clave de esta historia. Exacto. Mandá eso ya. 123.600. Sí, exacto. Esta es otra conversación. Esta es otra conversación, en este caso entre Finio y Vicón, en donde se habla del envío de dólares, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que vimos son dos videos. Un primer video en donde vemos a Juan Pablo Vicón, la mano derecha de Tobillino, contando muchos dólares como los que yo tengo acá, y otro video en el que vemos los pesos. Bueno. Además, Bruno, el dato que casualmente, o no, le dice estoy en Pilar, ¿no? Sí, en un momento le dice estoy en Pilar, exactamente, que bueno, tal vez haga alusión a la mansión de Pilar, ¿no? A la famosa mansión de Pilar. Ahora bien, quería explicarles de alguna manera cómo llegamos a ese video contando miles y miles de dólares que tiene que ver con ese chat, porque el video es de mayo del 2022. Bueno, vean este chat, este supuesto chat entre Finio y Vicón de la misma fecha. Van a ver cómo, de alguna manera, Finio le dice, ya te envío la plata, que es, creemos, después la que vemos en el video. Mando eso ya, 123.600. Van ahora, le dice Finio. Vicón le responde, chequeaste, hermano, porque claro, al parecer faltaba plata y por eso empezaron a grabar. Me dice que no puede ser, le responde Finio, cuenten bien. Vicón ahí le respondería, te lo mando por Telegram porque es muy pesado. ¿Sabes a qué se refiere, Guada? Al video. Al video. Al video. Claro. Finio le responde, dale. Era un modus operandi entre ellos. Claro, era un modus operandi. Y acá lo que vemos claramente es como después, si a esos 123 le descontamos el 10% de la comisión, es exactamente la plata que después Vicón mete en ese sobre y que le dice, salgan ya para Montevideo. ¿Qué había en Montevideo? Bueno, las supuestas oficinas de Pablo Tobillino. Por eso nos parecía importante mostrar el video. Recuerden ese video de Juan Pablo Vicón poniendo la plata en los sobres, contándola y explicar cómo se llega ahí. Bueno, creemos que a través de este chat podemos explicar que en rigor quien le mandó la plata para que después la envíen hacia la calle Montevideo era Finio. Este video, ese, exactamente. Ahí estamos viendo, ahí como decías,
El de la izquierda es Tobillino, derecha Beacon, ¿no? Y es el del 20 de mayo de 2022 ese video, ¿no? Sí, exactamente. Es del 20 de mayo del 2022. Veíamos, bueno, la gran cantidad de dólares. Para que la gente entienda cómo se llega ahí es que mostramos, ahí está, 115.600, 123, menos el 10%, de alguna manera te va dando ese número, ¿sí? Por eso era importante ver ese supuesto chat. Bueno, y para entender más sobre esta operatoria y sobre la supuesta falta de plata, vamos a compartir los audios que se enviaron ese mismo día. El primer audio, escuchemos. Tal cual te vi ahí, estaba mirando el video nuestro también, claro, que agarra el fajo y estaban mezclados, los de 20 con los de 10, pensó que era un fajo de 100 y metió sin querer uno de 20. Ahí aparecieron, así que nada, ahí está la diferencia de las 8 lucas. Bueno, nada, pedirle disculpas hoy. Te mando un abrazo, buen fin de... Bien. Bueno, ahí claramente escuchábamos la aclaración de que faltaba plata. Claro. Es decir, en un momento la contaron bien y se dieron cuenta que no había ningún tipo de faltante. Por eso esa persona que escuchamos en este audio, que todavía no está identificada, dice, pedile disculpas. Creemos que podría ser alguien que responde a Beacon, que le dice, pedile disculpas de nuestra parte a Finio, la plata estaba bien. Pero atención, porque ahora vienen dos audios, uno de Beacon y uno de Finio. Escuchemos el primero de estos dos, así seguimos entendiendo cómo es que se llega a ese video contando dólares con un sobre que creemos habría terminado en una oficina de un dirigente muy importante de la AFA. A ver. Dale, gracias amigo, me dejas tranquilo, No, nunca hubo error y no iba a haber ahora. Pero vos sé que ese video lo hice por otra cosa, algún día te contaré. Bueno, se entiende, ¿no? Abriéndose esta. Claro. Se entiende, es decir, vimos el video, mostramos el chat previo y ahora lo que estamos mostrando son los audios previos a ese conflicto por la plata. De hecho, Beacon le dice o le diría a Finio, porque esto se está analizando en la justicia, ya algún día te voy a explicar por qué hice ese video. Yo creo que también lo hacía para cubrirse, de alguna manera, de todo lo que él creía que podía pasar, que efectivamente pasó. Bueno, y escuchemos la respuesta de Finio a ese audio. Es buenísimo ese video, es buenísimo porque te termina liquidando, saca, ¿entendés lo que te digo? Yo no puedo discutir por algo que vos decís que mandaste, yo te creo, ¿entendés? Y no tengo por qué no creerle a ellos, estamos en el medio, ¿entendés lo que te digo? Es buenísimo. Cuando me dijeron que nos habían mandado un fajo de 2000 y lo tenías ahí en el video, le dije, boludo, ustedes son pelotudos. Listo, amiguito, ya está, tranquilo. Parece una de cowboys. Claro, Fíjate bueno, que cuando vos lo has escuchado, lo hemos método dicho varias rudimentario, veces, ¿no? Para... Eso, te das cuenta que son unos cabezas de balde descomunales, ¿no? Que no habían buscado gente. No era gente sofisticada, ¿no? Sin insultar a los cabezas de balde, pero son tipos que me parece que no tenemos tenemos nada contra los baldes, ¿no? Bueno, nos encantan los baldes. No, ahora, ¿saben qué me llama a mí la atención? Como a doña Rosa y a cualquiera que ve todo esto y que además celebro que lo muestren ustedes, que lo muestren y lo sigan mostrando. Porque si no, después la justicia, viste, a veces se calla, despacito se va callando. Pero es increíble que Tapia, Tobillino ni hablar, pero Tapia esté armando semejante despelote, paro de fútbol, porque lo llaman por retención indebida de aportes y todo esto que ustedes hace 2 meses están mostrando. Yo no vi citación a declaratoria, ni siquiera declaratoria. Es a favor del acusado, ni de Tobillino, ni de Beacon, ninguno de estos. Pero hace 3 meses que estamos con esto. Increíble. Sí, y no ha sido llamado a indagatoria por las otras causas, ¿no? Son 5, Bruno, son 5 causas, ¿no? ¿Y Faroni? Sí, son exactamente, son 5. Y estaba pensando, porque Patricia decía, increíble que no lo hayan citado a indagatoria, o por lo menos que no se haya tomado alguna medida respecto de los audios. Ahí sí lo que puedo decir es que la fiscal Incardona y el juez Armela están analizando, mandaron a peritar estos audios y los supuestos chats, y que entiendo que cuando desde la justicia le envíen una respuesta, ahí sí se van a tener que tomar medidas de prueba sobre todos estos personajes, más después de la publicación de los videos, ¿no? No sé cómo decir esto elegantemente y sin acusar a nadie de ningún delito, pero en algunos despachos del gobierno sospechan de que algunos magistrados estén intentando negociar con esto antes de avanzar con la causa.
Bueno, hubieron cuestiones de competencia. Hubieron cuestiones de competencia. Su futuro, su carrera futura, antes de procesar, llaman a los involucrados, che, ¿cómo podemos arreglar con los involucrados, no con el gobierno. Tipo... No, yo estoy diciendo algo que vos escuchás en algunos pasillos de la Casa Rosa. Que por eso, responde a lo que dice ella, la dilación en el avance de todo esto. Digamos que es algo, lamentablemente, bastante habitual en la justicia. Una cosa, bueno, chicos, que es lo deseable que no ocurra, porque además es tan evidente. Bueno, por eso es importante la mansión de Pilar, ¿no? Para que Faroni, las sociedades fantasmas, todo lo que ustedes han mostrado hace 2 meses que lo vienen mostrando, y además está en las causas. Bueno, hablando de sociedades fantasmas, este dinero, todo este movimiento de dinero era a través de Malte SRL, ¿no? Bueno, claro, mira, Guada, primero, exacto, me diste el pie perfecto, porque recuerdan que en uno de los videos se ven fajos, pero no de dólares, sino de pesos. ¿Lo recuerdan? No sé si tenemos la imagen para mostrarla. Es el momento en el que hay una especie de bolsón enorme como este, pero lleno de pesos. Bueno, de alguna manera lo que se cree, lo que cree la justicia, es que buena parte de esa plata se sacaba de una empresa que se llama Malte, que es la segunda dueña de la mansión. Ahí están viendo el video en donde él pone los dólares, pero está el otro video en donde está el bolsón lleno de pesos. De hecho, se nota claramente que es la gestión de Alberto Fernández porque había billetes de 200, billetes de 100, de 500. Se nota claramente que ese video es del 2022. Bueno, este es el de los dólares, pero no importa. Hay otro video en donde está claramente ese bolsón lleno de pesos. Ahora bien, toda esa plata se cree que salía de Malte, una empresa muy vinculada a Tobillino. Y atención con esto, porque esa empresa, claro, ahí está Malte. Esta empresa operaba, como ustedes lo están viendo, a través de 2 bancos. Uno de ellos es el Banco Coinac. Y lo que se ve es que claramente esta empresa funcionaba como la usina de dinero de Tobillino, de alguna manera. ¿Por qué? En los supuestos chats se ve claramente cómo Tobillino le pedía a Beacon, o le habría pedido, porque eso se está analizando, lo vamos a poner en potencial, le habría pedido, anda a buscarme tanta plata Malte, sacame de Malte tanta plata, a ver, hacé tal transferencia y tráeme el dinero. Lo que se ve claramente es, y acá voy a aportar un dato importante de cara a lo que viene respecto de Malte. Lo que cree Arca es que Malte era una especie de empresa semi-apócrifa. ¿Por qué? Hacía para algunos negocios facturas reales, ¿sí? Facturas de verdad, pero para otros hacía facturas apócrifas, truchas como las que mostró en exclusiva Lucas la semana pasada. Hace unos días nosotros mostramos. Se lo voy a recordar para que quede claro, porque si usted tiene alguna duda si Malte era una empresa de verdad o no. Hacían lavado de ropa, venta de test de COVID, construcciones de estadios, alquiler de máquinas pesadas, fletes, traslados y logísticas, servicio de vigilancia. Tenían todos los rubros los tipos. Y hasta diseño de campañas publicitarias. En ese momento, nosotros matamos, obviamente lo que dice Bruno es así. Ellos creen, Arca cree, que era básicamente Malte, un sello de goma para sacar plata de la AFA a través de gastos que nunca sucedieron, hay que ver si esto se comprueba, en cosas irrisorias como por ejemplo 700 millones de pesos en servicio de logística, en una factura que dice servicio de logística 1, servicio de logística 2, veremos si se comprueba. Una cosa, yo estoy, que, a ver, Patricia lo adivinó, dijo, está en la rosadita de la AFA. Bueno, esto que estamos recreando es la Valle 1718. Hay un cheque de Malte en donde claramente dice la Valle 1718. Yo quiero que lo vean, ese es el cheque. Mirá, ahí estamos viendo. Fíjate vos, dice cuenta 009, bueno, toda la cuenta. La Valle 1718, cuarto C. Esa es la rosadita. Malte SRL. Este es un cheque de esa empresa por un total de 3 millones de pesos. Era parte de la operatoria. Y quiero que por favor volvamos a mostrar el documento anterior, el de Malte, porque quiero que vean cómo Malte se quedaba con los derechos de televisación de Arsenal de Sarandí. En este caso es una nota que Malte le envía a la Superliga y le dice: quiero que a partir de ahora toda la plata que yo cobre de Arsenal de Sarandí de los derechos de televisación me los deposites en el Banco Coinac, que es un banco de Santa Fe en el que Malte operó unos meses. Operó allí unos meses Malte, también Recomi, una empresa de Juan Pablo Beacon. En el banco, de cualquier manera, aclaran que hicieron los reportes necesarios, que cerraron las cuentas, que no hubo nada raro, pero lo cierto es que operó justamente en esas entidades bancarias. Y tenemos un último chat que de alguna manera refuerza o reforzaría la hipótesis de que justamente la plata podría haber terminado. ¿No? Si llegaba el dinero a Tapia o no, y este es un indicio muy fuerte.
Mirá vos, acá está, ¿no? Acá lo ven con claridad. Esta supuesta conversación en donde Vicon diría que la dejen ahí a nombre de Tapia, ¿no? Le pregunta. Sí. Y en este caso la persona responde que sí. Mensaje encriptado. No queda claro, ¿no? Sí, muy encriptado, no queda claro, no habría estado, ¿no? Claro. No estudiaron para ser espías, ¿eh? Es claro, creo que hasta ahora es la prueba que más incriminaría a Tapia, ¿no? En donde se lo nombra expresamente vinculándolo a él con el recibimiento de sobres con dinero negro. Sí, por ahora sí, esta es una prueba que está en análisis en la justicia, esto fue aportado a la justicia y como dije, Armela lo está analizando. Por primera vez aparece el mencionado, pero por terceras personas. No está comprobado que ese dinero haya terminado en los bolsillos de Tapia, pero sí, Guada, como bien vos decís, por primera vez aparece ese nombre en estas supuestas conversaciones. Una bomba, Bruno. Bueno, vamos a seguir. Ahora, por perdón, supuesto, esto ya viene desde la época de Guzmán, porque por la Martín fecha Guzmán. que... Sí, claro. Sí, pleno cepo del dólar, sí, claro. Por supuesto que recordemos que también hay una concatenación con el tema del rulo del dólar, ¿no? Hablando de bombas. Esta es la novela de la semana. La novela de la semana. Esto es un culebrón. Creada acá, in situ en este programa. Tremendo, Terrible. claro. Gracias a Jonathan Viale que le preguntó. Gracias a Jonathan Viale que le preguntó a Luis Petris, actual senador, exministro de Defensa, qué opinaba del rol de Villarroel como vicepresidenta y también opositora, ¿no? Porque además, recordemos a la gente que Villarroel fue muy criticada, muy memeada, como se hizo el fin de semana, porque mientras Milei hablaba estaba con el celular, ponía caras. Entonces, bueno, pero creo que habló. Muy contundente. De hecho, nos sorprendió Sí, claro. que contestara de esa manera tan contundente Luis Petri. Repasemos lo que dijo. ¿Te molestó que la vicepresidenta estaba medio así, no? Y me parece fuera de lugar. Estaba con el celular. Bueno, no me sorprende porque ha estado fuera de lugar 2 años, que esté fuera de lugar en la sesión. Digo, no, que no me sorprende. No, te escuché. Digo, no me sorprende que esté fuera de lugar mientras el presidente está haciendo su discurso inaugural de las sesiones ordinarias, porque ha estado fuera de lugar durante 2 años. Y por eso... ¿por qué fuera de lugar durante 2 años? Bueno, porque sí, porque cuando vos te ofreces a la oposición, ¿qué sos? Si vos te ofreces a la oposición para hacer una alternativa, siendo parte de un gobierno, siendo parte de la sucesión presidencial, ¿qué sos? No entiendo lo que estás diciendo. Bueno, cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o desde el gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al presidente. ¿Estás diciendo que es golpista Villarroel? Yo creo que apostó al fracaso de este gobierno, no tengo dudas. Apostó al fracaso de nuestro gobierno y se ofreció como una alternativa. Y no tengo dudas de que abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas, tratando de quebrar el programa económico. Y yo te puedo contar. Fuerte, ¿no? ¿Me dejan decir una sola cosa antes de que le caigamos a todo esto? Es raro que en un país un diputado haga pomada a una vicepresidenta, ¿no? Porque, recordemos eso, Petri es diputado, era ministro, pero es diputado, y está acusando a la vicepresidenta, que institucionalmente es la segunda en línea de sucesión, de ser golpista, de querer terminar con el gobierno antes de tiempo, lo cual es muy fuerte. Perdón, querida. Ahora, te cuento la historia. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza? Esto empieza casi al principio del mandato de Javier Milei. Los primeros meses, decís vos, Lili. Sí, prácticamente al principio. Cuando la acusan a ella de reunirse con el Círculo Rojo y conspirar contra el gobierno en un momento de mucha inestabilidad, ¿no? Parece ser que las reuniones, porque a mí no me consta, ¿no? Que las reuniones que tuvo la vicepresidenta no solo fueron con el Círculo Rojo local, sino que mantuvo encuentros con gente en el extranjero. No sé si vinieron acá. Donde ella habría dicho, este gobierno mucho no dura. Te estoy hablando del Tirando principio. una bomba, Lili, por Dios, al aire, terrible. Yo me hago cargo de lo que digo. ¿Fue a yo España? Terrible. Sí, muy bien. Esto que fue un viaje que cayó muy mal, fue a la Embajada de España, se reunió además con Estela Martínez de Perón. Exacto. Claro, bueno, sin avisarle al gobierno. Pero tuvo reuniones. Muy mal, claro. Y a donde aparentemente habría dicho, este gobierno mucho no dura, etc. Esto le llegó al presidente en su momento, hace mucho tiempo,
Pero de todas maneras, todavía el presidente mantenía cierto diálogo. ¿Se acuerdan el desfile militar? La hizo subir al tanque y él ya estaba al tanto. No hagas parte de eso, por lo metes en un lío si tienen que opinar. No. Recordé el desfile militar. Estoy escuchando atentamente. Pero anoche hubo una respuesta de Villarruel. Armamos una especie de novela con plaquitas para hacerlo simple. Esto es lo que puso Villarruel en un tuit respondiéndole a Petri. Que le preguntó a alguien en Twitter y respondió: a Petri lo conozco por sus cosplays. Esto es muy fuerte, acusarlo de que se viste para hacer chistes. Claro, recordemos los memes con el tema de los F-16, ¿no? El famoso Petri sexy. Claro. Y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Esto cada vez que hay una reunión de gabinete va correteando cada uno. No, porque hacía pogos. Claro. Y por el vaciamiento de OFA, que es la obra social de los militares, y los sueldos más bajos de toda la fuerza. Bueno, por ahí puede venir el encono tan abierto de Petri como exministro de Defensa. ¿Puede ser? Con Villarruel, una defensora, ¿no?, de las Fuerzas Armadas. Pero recordemos que además Villarruel, antes de asumir, cuando estaban en campaña el presidente, se decía que ella iba a manejar esas áreas. Claramente, tiene razón Lili. Claro, y le responde, cierto. esto es muy fuerte ya, le responde Petri, un diputado, a la vicepresidenta: yo te conozco por golpista. Uf. Muy fuerte. Ahí entienden por qué le dice. Hay algo personal, más allá, claro, más allá de... Pues es cierto que si vos le preguntás a Milei qué piensa de Villarruel, son 10 minutos de que hay que mutearlo porque está picante. De hecho, le hizo una alusión indirecta, ¿no? Hablando de la oposición. Lo dijo en el discurso. Y claro, y los propios, ¿no? Y miró para atrás. Mira, Lili. Claro. Villarruel le responde: eso quieren, mi renuncia. Esto lo dice Villarruel en Twitter públicamente, pero no se les va a dar el 10 del 12 del 27, cuando termina el mandato de Milei y de ella. Hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta, vota lo que quiere. En el próximo turno sale. Salud. ¿De qué lado están ustedes? A ver, los que escuchan. No, para mí es... Mira, algo muy claro. O sea, tiene mucha facilidad juntarse con Quintela, con Infran. O sea, la verdad que ahí... Me parece es muy raro. fácil y es muy raro que alguien que compartió fórmula con un presidente electo se haya dedicado desde que asumió a diferenciarse y atacar al gobierno en momentos muy delicados para la Argentina. Recordemos cómo estaba la situación del país en febrero o marzo, cuando estábamos que fue al principio saliendo de la crisis más grande que tuvimos la Argentina económica. Un momento muy complicado, y también cuando sabemos que el kirchnerismo siempre está agazapado viendo cómo golpear. En el momento que decían que caía en Semana Santa el gobierno, en ese momento había que defender y ser patriota y defender al gobierno que había votado a los argentinos, especular con eso, la verdad que fue totalmente nocivo. Claro, y es totalmente nocivo. Porque no es que con el tiempo empezó a tener diferencias, con lo cual sería legítimo que ella se quiera diferenciar, ¿no? Porque sí. Pero lo raro es que vos encontrás muchísimas declaraciones diferenciándose, pero no encontrás declaraciones apoyando la cantidad de medidas acercadas que hizo el gobierno desde que asumió. Eso es muy raro. Ahora las declaraciones, después, si lo puede buscar la producción, que Patricia Burri tiene una nota, dijo que Villarruel básicamente esa es parte del peronismo. ¿Ustedes creen eso? Yo creo, perdón, completando lo que decía recién Santi, creo que vos, cuando te propones en una fórmula presidencial y sos candidata a vicepresidente, acompañás un proyecto de país. Yo estoy convencida de eso, que realmente la política nueva, y justamente celebro que el presidente justamente representa esto. Él apunta a un proyecto de país, propuso un proyecto de país, contó un proyecto de país y lo está ejecutando. Cuando vos tenés una compañera de fórmula que no tiene ese proyecto de país, o que no es el mismo, o tiene un ego más grande que el proyecto de país, entonces ahí tenemos un problema, porque ya no sos un equipo. Pero no sería peor. Ya no estás apuntando al proyecto conjunto, sino estás apuntando a tu propia creación y a tu propio proyecto. Evidentemente sí, actuó como tal. ¿No sería peor? A ver, Villarruel alega que quieren que renuncie. ¿No sería peor para el gobierno? ¿Generaría una eso es lo que alega inestabilidad ella? institucional? A mí no me consta eso para nada. Ya lo hemos vivido los argentinos. Guada, a mí no me consta eso. A mí lo que sí me consta es lo que estoy diciendo de las distintas actitudes que adoptó desde el principio. En el gobierno la consideran. Hace mucho que el vínculo con ella está totalmente... Hace más de un año. Totalmente roto. No existe, no hay vinculación. Más de un año. Sí, claro. Para el gobierno es
una traidora. No es parte y van de la a gestión. convivir. Claro, no es parte del No es parte de la gobierno. gestión. Claro. Pero si Y vos es no más, tenés no el mismo proyecto. no establecen vínculos, el Senado no establece O sea, vínculos a través de... no coinciden con la hipótesis de Villarroel de que en realidad la están hostigando para que ella renuncie. No, para nada. Eso quizá es una actitud de ella de ponerse en ese lugar. Con respeto, no es muy casta esto, porque se supone que Sí, venían la a gente- cambiar cierta lógica, como para hacerle bullying a la vice, que un diputado Sí. le daba el piso. No, ya no digan, creo, voy a- pará. No creo que nadie le esté haciendo bullying, no lo dice. Bueno, Yo creo que diputado estamos. diga que bueno, es golpista. corre por cuenta de Petri justamente su opinión y la respeto. El tema es, ustedes están planteando o estamos planteando acá qué actitud adoptó la vicepresidenta o cómo está ella respecto del gobierno. Bueno, la actitud para mí, esto es personal, me hago cargo, para mí adoptó una posición de ego absolutamente superior al proyecto de país ¿Y que vos supuestamente tenía que yo sé que en estás la pensando fórmula en eso? presidencial? ¿Vos crees que en las elecciones ella va a ir por otro partido político, por otro espacio? Es muy probable, por lo que En el muestra, 2027. sí. Mirá. Yo cuando te acompaño en un proyecto y digo codo a codo, ¿Con quién? espalda con espalda, vamos por acá. Santiago mencionaba sus reuniones con Quintela. Bueno. ¿Pensás que va a ir con el peronismo? No sé si va a ir con el peronismo ¿Con un ahora. espacio adyacente al peronismo? No te jugaste, Vázquez, me sorprendió. Pensé que ibas a decirlo. ¿Qué No, cosa? yo creo, Porque digamos, tiene carita como ha va intentado con el establecer ¿Qué cosa? relaciones, yo Perdón. creo que tampoco la... Perdón que me está acusando. No, por favor. No, ¿Qué que me vos estás querés, haciendo? porque- favor. No, Guada, ¿vos crees que va a ir en una lista del peronismo la vicepresidenta de ustedes? No, yo creo que ella va a armar o está armando su propio proyecto desde el ok. primer día. La Eso Libertad estoy Avanza diciendo. Blue, ponele. No sé, el que ella le pinte. Hay sectores, si me permiten, Perdón que- No, por favor. Pero me acusó de cobarde. nacionalistas. No, Bueno, ella, no, nunca, pero nunca. ella viene del nacionalismo. Hay sectores Y Milei lo nacionalistas que no comulgan mucho con una apertura tan Ujú, exacto. de la economía. Hay sectores católicos que estarían apoyándola. Pero, insisto, todo esto es incipiente, pero hay sectores que la ven con buenos ojos. También es cierto que algunos sectores de las fuerzas no están muy conformes, los salarios son bajos, Cierto, sí. hay Sí, malestar. había interna, de hecho, es lo que se le critica a Petri de su gestión. Yo ¿no? soy Una- católico una- y estoy una muy interna contento fuerte. con el gobierno y me parece No, que bueno, como pero no estoy católico diciendo es un todos gran los gobierno. católicos, No, deja yo algo sé, ahí pero cierto. también remarco porque muchas veces pareciera que los católicos, porque Victoria sea católica, es como que va a tener apoyo. Y la verdad que no. No No es necesariamente. así, para nada. Todo lo contrario. Me parece que el gobierno, y sobre todo el presidente Milei, para los que somos católicos, ha pero hecho políticas de gobierno, ha dado discusiones de ideas fundamentales para nosotros. Moral Y lo hablo como política de católico. Estado. Moral como Claro. política de Estado. ¿No es cierto? Bueno, Claro, Petri, dijo el domingo. Petri no fue el único que habló hace un tiempo. Recordemos las palabras del jefe de gabinete Manuel Adorni, que también se refirió a Victoria Villarroel. A ver. ¿Lo tenemos? Villarroel ya es irreversible y el vínculo con ustedes, porque por momentos hay hasta algún gesto que llama la atención, ¿no? Está hablando el presidente de la Nación y ella no sabe si tiene plano o no, pero está ahí frente, de espaldas al presidente y está escribiendo con su teléfono celular, ¿no? Como en otro planeta, como en otro mundo. Bueno, a ver, no es de ayer, digo, hace mucho que ya la vicepresidente no es parte de la gestión, no es parte del gobierno, no es parte de no es ni siquiera parte de una charla de café en el gobierno. Digo, no pertenece al gobierno. Sí. Pero ahí es lo que yo te digo. Yo creo que cuando vos tenés el mismo proyecto, porque digo, perdón, la plataforma de campaña de Javier Milei, ¿ella no la conocía? Ella no sabía, porque Javier está ejecutando lo que dijo que iba a hacer. No sabía hacia dónde íbamos, hacia la apertura de los mercados, hacia la libertad que estamos teniendo, hacia todas las leyes que estamos proponiendo y las reformas que se están haciendo. Ella lo sabía. Tengo ganas de pelearte, pero no hay más tiempo. Claro, nos Seguimos están en la apurando. Pero puede haber cosas que le hayan disgustado, ¿no? Que quizás no era. Por de lo que- pronto lo que las esperaba. funciones que le habían prometido. Lo que le recortaron que le habían prometido, ¿no? Puede ser que todo Puede haya ser. nacido ahí. Eso Patricia está. Vázquez, ¿cómo? Eso es casta. Eso es casta, claro. Bueno, es casta. Bien. Están pensando en la suya, ¿no? Exacto. Sí, así es. Patricia, muchísimas gracias. Santiago Gracias también. a vos, gracias a Muchas ustedes. gracias, siempre un placer. Nos vamos, tenemos el pasto, ¿no? No. Tienen un ratito. A mí no, a mí no, Una es para Lili. No. Ya venimos. Muy buenas noches, señor Diego Seigman. El ¿Qué mismo, tal? ¿cómo estás, Guada?
Bien, muy bien. Te lo debo a Johnny hoy, ¿eh? Bueno, ya va a volver mañana. Ya mañana va a estar entre nosotros. Bien. Yo quiero hablar... Quien no estaría sería Victoria, ¿no? No está mucho en el gobierno. Pero no está, y no se quiere ir. Vamos a hablar de misiles. Los misiles de los últimos días fuertes. De la guerra. Sí, claro, porque ahí en Medio Oriente, se destrabó un escalón más del conflicto, pero ya de modo explícito, ya como que se eyectó oficialmente Victoria Villarroel del gobierno, tomando distancia y criticando, primero recordemos cómo empezó, criticando la apertura económica, las importaciones. Sí, señor. Ya abiertamente. Ahí la tienen entonces a Victoria Villarroel. Esto es del 20 de febrero. La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional, sin producción nacional, no hay políticas reales de gobierno. Sin industria se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos. Para mí, primero está la Argentina. Yo sigue el tuit criticando muy claro, ¿no? Su posicionamiento político en un tema clave en ese momento y que continúa, por el cual Milei criticó a los industriales argentinos abiertamente, ¿no? Ahí se distancia muy contundentemente Victoria Villarroel. Y además, digamos, no tiene marcha atrás, no tiene vuelta, porque ya no es ni siquiera un tema ni de sensibilidad personal, ni de ego, ni de lugar, ni si Karina, si el jamoncito del medio. Ya es otra cabeza, otro pensamiento, otro marco mental, otro proyecto de país. Es como, ya habitan un gobierno ambos que no tienen nada que ver. ¿Cómo piensa el país? Parecía un tuit de un opositor, ¿no? No solo eso, chicos, la acusan de estar armando paralelamente un espacio político y aliarse con el peronismo, con otra fuerza, para competir contra el presidente, lo cual es muy fuerte ya la acusación. Bueno, eso ¿está confirmado? No, la acusan, ¿eh? No. Pero a ver, aspiraciones políticas tiene todo político. Claramente ese mensaje es un mensaje en contra de una persona que nadie puede pensar que tiene ideas de izquierda, pero claramente cuestiona algunos aspectos de la política actual que justamente puede recoger cierta simpatía, digamos. Pensando en algo, Diego, nadie deja la política, nadie abandona el poder. Es obvio que si Villarroel no está cómoda acá, en algún momento va a tener una aspiración electoral, no sé a qué. Bueno, pero ahora esa incomodidad también la construyó el gobierno en sus internas, ¿no? Victoria Villarroel fue cada vez más abandonada su suerte en el Senado y cada vez más restringida su capacidad de maniobra. Es decir, es como una profecía autocumplida con esa estrategia en la relación Milei-Villarroel. Para alguien que tiene aspiraciones políticas de larga data como la Villarroel, era un camino cantado que tenía que sacar a Luciana, mirá que el gobierno dice otra cosa. ¿No? Lo que el gobierno dice es que muy tempranamente Villarroel exhibió una agenda propia, rápidamente hacía sus reuniones con sectores sin consultar con el gobierno. Es decir, fue una jugadora libre rápidamente. No olvidemos que esto tiene una prehistoria. Incluso, Diego, Incluso, Diego, esto ocurre, ¿se acuerdan en los debates? Tal cual, sí, me acuerdo. En uno de los debates, creo que fue en el Santiago del Estero, Milei tenía que hablar de los temas de defensas. El primer debate. Exacto. Sí. Bueno, nunca le pasó los apuntes. El informe. Pero eso es, viste, la acusación de la promesa incumplida de vos vas a manejar defensa, vos vas a manejar la relación con las Fuerzas Armadas. Y también quizás seguridad. Era como toda una órbita que iba a ser de Villarroel. Y ahí gana Patricia. Porque en 2023, en los debates que señala Lili, fue el debate con Massa, cuando Milei habla la lengua del proceso. ¿Se acuerdan que habla de los temas de defensa como nunca había hablado? Y ahí había crecido la influencia de Villarroel, porque las encuestas le iban muy bien a Villarroel en ese momento. Yo creo que hay un quiebre de 2023 a efectivamente cuando Milei llega al poder y Karina Milei empieza a tallar más fuerte. Entonces, todas esas promesas, recordemos,
el Congreso, cuando ella tiene que subir la escalinata en el día de la apertura en el Congreso, de Milei dando el discurso de espaldas al Congreso, y ella volviéndose, que lo muestra la cámara, ella llega hasta ahí y se vuelve en sus pasos subiendo la escalerita de espalda. Es decir, desde ese momento hay una ruptura. Todo el espacio que ella había construido dentro de La Libertad Avanza empezó a ser minado desde ese momento. ¿Me permiten una presentación? Sí. Ustedes, bueno, a Claudio Saboya lo conocen, pero hoy oficialmente quiero darle la bienvenida a un gran periodista necochense, esa gran ciudad que uno quiere tanto. Hay gente muy importante de este canal de TN de Necochea, nacido y criado o adoptado. Yo tengo un 23% necochense por haber ido desde que nací. 23%. Pero es Nacho Miri, editor de Clarín, un gran periodista. Te damos la bienvenida, Nacho. Bueno, bienvenido, Nacho. Muchas gracias. Habla, sacamos bolilla, lo primero que te toca es Villarroel con el gobierno. Nacho. Ya como argentinos lo vimos como un clásico, ¿no? Es un vicepresidente que se pelea con el presidente. Sí. Es lo que, como decía Luciana, en varios sentidos hay un camino que está marcado. Es lo que uno espera de un vicepresidente por toda la historia que tiene la Argentina de las últimas décadas, podríamos decir. Pero ¿quiere Villarroel ser candidata a presidenta por fuera, por otro? Está construyendo, digamos, la paranoia del gobierno es esta señora con sus agujas se está tejiendo en desde el día la campaña uno. Ya había empezado a tejer, porque una de las cosas que habían caído mal era que ella ya estaba como armando su propio espacio con un logo propio, con trolls de Twitter propios. ¿Cuál es la preocupación del gobierno? Que cuando se den las elecciones, no falta mucho, porque los políticos ya están pensando en las elecciones, de hecho quedan 10 meses de gestión y después todos los políticos se ponen en modo embudo electoral, que haya alguna fuerza parecida a la de Milei que les compite un pedacito del electorado, no sabemos cuánto. Con 4 o 5 pesos, es decir, con 4 o 5 pesos, puntos que saque, vos lastimás a una fuerza. Sí, y además piensen que esto va a un valor, puede ir a un valor. En el peor escenario, el peronismo tiene 30%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Aún sin candidato, sin plan, Lili me hace que no con la cabeza. Y entre un 30% sí. Creo que el peronismo tampoco está unido, con lo cual va a ser. Pero van a ser muy interesante. Resto del mundo. Va a haber una unión. Estuviste viendo a Pichetto con Cristina en San José. Como hacen siempre, ¿no? Una parte de los radicales. Para las elecciones. Diego, en todas las elecciones, la oficina de maldades de los partidos arma alianzas con algún mini partido que coma 4 o 5 puntos, como decís vos, y eso es vital. Porque además, esto no es información de ahora, pero seguro, el gobierno aspira a ganar en primera vuelta o a hacer todo lo posible para ganar en primera vuelta. El error es el que dice entre ganar Lucas, en primera vuelta o no. Que le mordisquen 4, 3, 5 puntos. Bueno. Nacho, ¿está tejiendo algo? Mira, aunque no lo esté haciendo, todos nosotros y el sistema político va a considerar como si estuviera tejiendo. Porque es una vicepresidenta, como decíamos antes, hay toda una historia previa de vicepresidentes que traicionan al presidente o simplemente mantienen sus aspiraciones políticas. O sea que casi te diría, aunque no lo esté haciendo hoy, en algún momento el sistema político la va a acomodar en ese lugar. El lugar de la opositora o del enemigo que está viviendo en la misma habitación que el presidente. A ella no le gusta la comparación con Cobos porque cuando fue la votación de la ley bases, ella no hizo un voto no positivo, ¿no? Como hizo Cobos. Claro, si uno la escucha a ella y si uno repasa lo que ha hecho, al menos en términos institucionales, ella no ha jugado en contra del gobierno. ¿Qué le puede endilgar o acusar el gobierno? Le puede decir, diste la posibilidad de que en el Senado se hicieran reuniones para perjudicar al gobierno. Ella dice, mirá, lo tenía que hacer por una cuestión reglamentaria. Ella tiene alguna defensa. Bueno, lo que pasa que visto del punto de vista de Milei, Ignacio, hay otra cosa que le reprochan. ¿Se acuerdan el tema de los sueldos? Sí, claro. Que Milei ordena bajar los salarios en diputados y no ocurre lo mismo en Senado. Eso también molestó en ese momento. Está bien, mucho. Lili, yo entiendo al gobierno, pero también vos pensá esto. Ella tenía que manejarse en un Senado donde era claramente minoría La Libertad Avanza, y encima tenía que dar la pelea, digamos, ella con la motosierra. Es decir, ¿cómo vos sentás al Senado o tratás de maniobrar mientras estás recortándoles vos? Trató de ahí de hacer un puente. Me parece que los puentes que más molestaron después fueron Infran,
Quintela. Que son más recientes. Isabel Perón. Isabel Perón. Ojo ahí, Sí. Eso fue bien en el principio del gobierno, ese viaje a España. Sí, fue al principio. Ella está tratando de ocupar un lugar que es el que trata de ocupar en el tuit, que es el del nacionalismo. Digamos, Sí. Exactamente. Y ahí yo la veo- tradición La derecha nacionalista. argentina. Yo veo dos cosas. Por un lado es Menem. ¿Se acuerdan que Menem gana esa elección porque recorre el país y saluda personalmente a cada vecino de cada pueblo perdido de la Argentina? Bueno, si uno mira el Instagram de Victoria Villarroel o el Twitter, lo que ve es una política de las efemérides. En cada efeméride del festival de la longaniza de tal pueblo perdido en la provincia más perdida está sacándose una foto con la gente. Eso es una intención política. Y ella es una maratonista del poder. Bien. Hace 40 años que espera un cambio de sentido común de la sociedad, se encuentra con esa y no va a dejar pasar esa oportunidad. Claro, pero ¿sabes qué pasa? Ahí pero vean primero este tuit. Más grave, dijo Villarroel, fue la acusación de golpismo que sugirió el presidente. Hago yo el pie de página. ¿Recuerdan en la apertura de sesiones que en un momento Milei dice de adentro La del oposición gobierno y los propios. y medio que da vuelta la cabeza como señalando? Bueno, pero entiendo que Menem, tan refinado, distinguido y con... son adjetivos que vienen envenenados, ¿verdad? Sí. Y con claro. amplios conocimientos de protocolo ceremonial y chupamedismo, Ahí debes arrancar. no haya podido Ahí vos, tolerar estar al Pipi. lado mío. ¿Recuerdan la imagen que estaba No Milei? entiendo, y de un lado y del- chupamedismo, ¿a qué se refería? Ahora, está medio al borde de los comentarios. sí. ¿Lo digo o no lo comentarios- digo? No lo digas. ¿Para lo qué? digo. Creo que se entiende. tono Ella personal, quiere que con- se entienda como lo estamos entendiendo todo y como Con seguro toda la suspicacia, gente que ¿no? lo lee Sí. también. No, lo digo porque con Petri dijo el trencito de la alegría, cosplayer. Cosplayer es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Ahora, Exministro de Defensa. vieron que yo, digamos, miro un poquito detrás de lo que aparece porque no creo en la bondad y en... Tira el sodazo. Tira el Sí, tira el sodazo. sodazo. Tira el ¿Por sodazo. qué ahora, Victoria? Hasta ahora nosotros teníamos siempre la versión del gobierno, me parece, es más, a mi gusto siempre decía, che, esto es lo que dice el gobierno. Porque Villarroel, traidora, porque Villarroel, mirá lo que hizo, mirá lo que... Bueno, es un problema de Milei, qué sé yo. Y aparecía como información pura lo que era la versión enojada De ella, sí, del gobierno. del gobierno, cargando las tintas. Y ella nunca contestaba. No, Al sí, revés, cierto. decía yo soy leal, acá está lo mío. Y sin embargo, en 48 horas decidió romper todos Hizo los así, puentes, asomar la cabeza y decir acá estoy. La verdad, Bueno, los, ya con los había empezado. ¿Te empresarios acordás no. en Instagram una noche que empezó a contestar posteos Sábado de a la la noche. gente? Correcto. En Instagram, ahí ya se había puesto un picante. Y yo creo, como le dije a Johnny el otro día, que aquella entrevista que le hace Johnny, donde Jamoncito ella en medio. habla de jamoncito, también es un hito de ruptura de la relación. claro. Porque ella se pone en un lugar muy arriba de que Muy Milei superior. queda- Claro. Claro. Al mismo Muy nivel superior. de Karina. Sí, como que lo ningunea a Milei, ¿no? Claro, como que Milei es manejado por dos mujeres fuertes. Exactamente. Siendo que Villarroel, yo quiero recordarles dos cosas que le daban fortaleza y le beneficiaron al gobierno y a Milei. Ustedes recuerdan, creo que fue en este mismo estudio que estaba a dos voces, y acá creo que fue, o en otro estudio Exacto, de acá, contra En el Agustín debate. Rossi. Ujú. El debate Sí. contra Agustín Rossi. Sí. En ese mano a mano fue determinante la posición de Victoria Villarroel, que lo amasijó Exacto, le fue muy bien. dialécticamente. Y le daba un contenido ideológico a Milei, a la fórmula, que hasta ese momento no tenía, ¿no? Porque Milei hablaba solo de economía. Y les agrego un hecho. Ella ocupa su despacho en el Senado y sin pedir permiso, sin culpa y sin complejos, agarra el busto de Néstor que estaba en la puerta del despacho reinando en el ambiente y lo saca. manda a archivar. Que eso hoy parece que fuera nada porque él está más debilitado coyunturalmente el kirchnerismo, pero en aquel momento no era tan previsible. Cierto. Y fue un gesto fuerte. Y hay otra cosa de los últimos días, porque está bien la pregunta de Claudio, ¿por qué ahora? ¿Por qué justo ahora?
y yo creo que la presencia de Patricia Bullrich en el Senado, con esa autoridad que tiene, con esa capacidad de ocupar la cancha, la acorrala todavía más. Recordemos que el año pasado Villarroel recibía elogios de Mayans y de Lustó por su capacidad de diálogo y construcción política. Bueno, con la llegada de Bullrich, esa opción de construcción de poder se le termina. De hecho, a mí me parece al revés. De acuerdo con vos, Lu. A mí me parece que el lugar de Bullrich, ese lugar la ponen ahí para suplir la confianza que no le tiene. Absolutamente, para que sea el vínculo con el Senado y el Poder Ejecutivo. No, porque recordemos que ya se lo habían intervenido, entre comillas, el Senado, de hecho, con Santiago Caputo, que después no quedaron contentos con los resultados, o la falta de resultados más bien, de esa gestión de Caputo en el Senado. Sí. Ahí estamos viendo la página de Bullrich. El Facebook de Villarroel. Chicos, esto es importante porque cuéntame tu Facebook y contarás tu historia. Claro. Esta es la página de Victoria Villarroel. Si ustedes se meten, no hay una sola foto de Milei. Que es el que abrió las sesiones, ¿no? Porque lo que está contando es la apertura de sesiones. Es decir, estos son ahí aparece, bueno, verdad, ahí está, aparece ahí está chiquitito. Milei. Sí. Ahí. Claro, estos son los que están divorciados, pero todavía viven en la misma casa. Claro, bueno, ahí hay, mirá, ahí hay. ¿Qué casamiento fue este? Vamos a recordar la historia. Este fue el casamiento entre un libertario y una nacionalista conservadora. Juntos seremos dinamita y funcionó y lo fueron. Es que aparte es la construcción que todo político o históricamente te aconsejan. Una fórmula, justamente, es la combinación de dos términos. Bueno, vamos a apuntarle al electorado de centro-derecha, liberal y conservador nacionalista. Pero ese no fue el origen, perdón, pero ese no fue el origen. En realidad, la fórmula que pensaban competir era con Diana Mondino. Con Diana, sí. Diana se demora en responder y termina siendo Villarroel. Que de hecho, sin mencionarla a Diana, Milei anticipa que iba a ser una mujer muy sólida académicamente y empezó a correr el nombre de Diana Mondino, que finalmente no aceptó. Yo tomaría... Nacho, por favor. Sí, no, para subirnos... Para dar rienda suelta un poco a la teoría conspirativa de Milei, la pregunta es, ¿no detecta un malestar también? ¿Por qué sale ahora? ¿No hay un lugar en donde ella puede decir algo? Cuando ella le habla a los empresarios, habla de el malestar en las empresas nacionales. Lo dice por algo ahora, porque hay un vector por donde ella puede caminar, por donde ella puede decir algo. Hay un plafón social para eso, claro. Hay un lugar para que la escuche alguien. Claro, pero el gobierno va a decir, ¿estás adentro o estás afuera? Todo bien. Bueno, decilo. ella puede contestar, ustedes me dejaron afuera. Bueno, siempre me decían, no sos. Bueno, no sos. Esto es lo que plantea Luciana. Luciana dice, ¿qué tal? Soy tu abogado. Mi traductor. A ver, el psicólogo va a interpretar. No, pues es interesante esto. ¿Pudo haber hecho algo diferente el gobierno para contenerla? Yo creo que sí. Millones de cosas. Bueno, lo que no ser plantea tan Nacho es que públicamente, ¿no? Lo que plantea Nacho es que la figura de vicepresidente está casi destinada históricamente en la Argentina a disputar con el presidente. Yo creo que la personalidad, Victoria Villarroel quiere más, claramente quiere más, ha querido más desde hace 30 años. Y esta es su época, como es la época de Milei, desde el costado nacional conservador, porque es la época en que el discurso que ella viene sosteniendo de ampliación, de abandono de ciertos consensos sobre la dictadura, empezaron a tener cabida. Entonces este es su momento. Si no da el salto en este momento, después queda fuera. Claro, pero yo diría, ¿dónde saltás? Porque si saltás a Infrano, a Quintela, también ese electorado conservador le pega la brújula así y dice, no entiendo para dónde caminamos. Es un salto chiquito, de poco También lo que caudal pasa, electoral. chicos, creo que lo decía Lu, la llegada de Bullrich al Senado, lo que garantiza, lo que ese es el ayuda, punto. es Lucas. que las leyes que son fundamentales para este gobierno, que tienen que pasar por el Senado, van a pasar por el despacho de Patricia. Ya está. Villarroel ni se va a enterar de la ley. Morando se llevó a mi gusto el es eso. Que vos decís, ¿qué pasó distinto en esta relación? Lo dijo Lu igual, no le quiero robar el tema. Bueno, perdón. Lo termina, me parece, y la hipótesis es creíble, lo termina de gatillar la irrupción con éxito por las reformas logradas de Patricia Bullrich.
Y de hecho, Hipótesis. a Patricia Bullrich, desde el 2024, que la están midiendo en un rol de potencial vicepresidente en una fórmula con Milei en el 2027. ¿no? Ahí tenés todo. Bueno, tanto es así divertirnos- que ya prendió el sensor de Karina Milei, el detector. Claro. Y fíjate vos ¿no? El cómo en autonómetro. el mismo momento donde Victoria Villarroel dice, che, me creció Patricia Bullrich en este creció una jardín. Patricia Bullrich. Me creció una Patricia Bullrich en el Senado. Karina también dice, che, está creciendo Patricia Bullrich. Está creciendo demasiado. Ya le tiré el glifosato a Victoria Villarroel. Ahora, ¿qué pasa Déjenme acá? contarles algo. Sí, decilo. Para en la Casa Rosada, la vicepresidenta no existe. Está fuera totalmente. ¿Sí? Es casi un opositor. Pero hoy no están muy contentos con Patricia Bullrich. Ahí Que tenés. levante tanto vuelo. Va y viene, creo, Lili. No, Esperá, no, esto es espera. fresquito, fresquito. Pero esperá, guardalo para mañana. Manejar pues está bueno. Es decir, Dale. creciste, qué bien. Creciste demasiado, Ahora cara. somos sal. A ver, ta. Uy, ¿quién viene? Mientras el Estado provincial abandona y miente, No, no, así nosotros no nos es. ocupamos de No la era salud así, del no pueblo. era Qué fallido que Qué tuvo. fallido. Tuvo un fallido. Dijo, ¿Qué dije? mientras el Estado provincial abandona, acaba de decir. Encima no se deja ayudar, ¿viste? Porque le soplaban Quiso decir y él- nacional. ¿Cómo es? Sí. Se equivocó. ¿Cómo Sí. es? Empiece de vuelta, a ver. Mientras el Estado provincial abandona y miente, No, no, nosotros no, nos nacional. ocupamos de la salud del pueblo. ¿Qué Provincial, dije? usted el ¿Cómo es? provincial. ¿Y yo qué El dije? nacional. ¿Y cómo es? El ¿Y yo nacional. qué dije? ¿Y cómo es? El chavo. Que hago era como el ese, chavo ¿no? Claro. porque algunos dicen que tengo que compartir fórmula presidencial con la chilindrina Trosca. Claro. Pero a mí me gusta más el Chiquitapia. Necesito que me acompañe un Sí, peronista sí, sí. clásico. Para Me di- Trosco estoy yo. Me di cuenta cuando estuve en Pilar, ¿no? Con la sede, en la nueva sede social de la AFA. Bueno, porque estamos haciendo obras mientras el No es Estado, obra pública. el Estado Obra Nacional no El hace. alambrado ese, claro. Nosotros hacemos, porque sin Estado no hubiese habido verano. Hubo Claro. verano gracias al Estado que hubo. ¿Qué? Que ¿Por qué tuvimos nosotros. verano? ¿Qué? Porque Mira. gracias a que nuestras políticas generaron de alguna forma ganas de que la gente recorra la costa bonaerense, pero si fuera por Milei, no. Bueno, ¿Qué dijiste? Clarísimo. No, porque financiaba un parador. Nos salió carísimo a los bonaerenses ese parador. ¿Dónde creo estaba? que fue- bueno, no te pongas a... Creo que estaba en el bueno, partido de la costa. Mejor investigar Libra, mejor investigar cómo la fuga Toto Caputo. Como 400 mejor investigar millones de- el tema de la Andis. de Mejor investigar pesos. eso. No me chicanes con cuestiones que son mínimas en comparación con el desastre que está haciendo el gobierno a nivel nacional. Igual Pero- quiero ¿Pero estar el bien con nacional o el todos. provincial? Quiero estar bien con todos. Yo- Con el gobierno provincial, nacional, Municipal. Internacional, todo, Ayatola, todo. con la alcaldesa con la presidenta del consorcio de San José 1111, con todos. Me encantaría Bueno, poder también preguntarle, lo quedó. ¿usted es Team Irán o Team el resto? Mira, como Estado provincial que somos, hacemos lo que podemos. No sé si saben, pero fui al Colegio Provincial Buenos Aires, perdón, al Nacional Buenos Aires. Nacional. Provincial de Buenos Se Aires. hace un Y vos lío sabés, con las Diego, que los jurisdicciones. exalumnos del Nacional somos muy discretos y casi nunca lo contamos en público. No, nunca. No. Está el No, famoso no chiste. ¿Usted alardean conoce el chiste, sobre- no gobernador? alardean sobre ¿Conoce Ya el que me lo chiste? preguntaste, lo digo. Realmente vaya desde acá mi profunda solidaridad con el compañero Pedro Sánchez, víctima de la prepotencia de Trump, que hoy, está. desde la Casa Blanca, que es a nivel internacional, cometió una terrible injusticia con España. No vas a poder con Pedro, Donald. Si lo tocas a Pedro, nos tocas a todos. Claro. A mí, a Carly Bianco, a Dolores Fonsi. Así que desde ya te digo que te vas a arrepentir. Y espero que ahora Milei no quiera aprovechar esta pelea entre Estados Unidos y España para importar jamón crudo español, porque se va a fundir el lacha, que lo invitan ustedes Uy, siempre. no, Es verdad claro, que buena entran Con 13 sus engordados a bellotas. Sí. Qué rico Y eso. por eso le digo a todos los miembros de la Guardia Revolucionaria iraní que no sepan a dónde esconderse, que las puertas de la provincia de Buenos Aires están abiertas. Les paren bola. con eso. En su momento refugiamos nazi, ¿por qué no vamos a Y refugiar si ahora a necesitan estos que lo tipos? vayamos a Claro. buscar en avión, como hicimos con Samid, sin duda que lo vamos a hacer, porque antes que nada tenemos un Estado presente. Aun cuando no Presente. coincidamos en todo igual, siempre va a contar con este gobernador provincial, no nacional. Ni jodamos con eso porque Frente al desguace del Estado, frente a la represión
y al hambre, es lógico que todas las encuestas me marquen como el único que le puede ganar a Milei. Dejen de querer inventar ¿Cómo? ¿Dónde? Goebbels, Bien. Nacho Torres, Traniela Carle. Dejen de darle micrófonos a Le gente digo como esto, Pichetto. le quiero dar este dato duro. El único que le puede dar la vuelta soy yo. Bien, es así. yo lo único que digo es, cuando usted quiera, si se va a presentar a presidente, al único menos que tiene hay. que poder armar el gabinete que lo acompaña, porque por ahora le plantan muñecos donde quiere, Cristina. Así que no está resuelto el tema suyo, ¿eh? Mirá, Gracias. ya no pudió en su momento y no podrá. No pudió. Ya pudo. ¿Viste Ya que pudo. No, conjugue Sí. bien el podrá. ¿Cómo están las cosas con Máximo? Gracias. Sí. ¿Con Máximo no sé, está todo preguntale bien? a Máximo. Yo no tengo nada que ver. No lo conozco. Lero, Chao, lero. lo conozco. Chao, gobernador. No lo conozco. Chao, Guada. No sé quién es Chao, Máximo. chicos. No lo conozco. Hasta mañana. No lo conozco. Hasta mañana.